Yo siempre lo he visto muy claro y lo digo tal cual. El wokeismo es un puto cáncer. Yo creo que gran parte del por qué ganó Trump, como yo lo veo, fueron dos cosas. Obviamente la promesa de la lista de Epstein y la segunda fue quitar toda la ideología woke. Creo que tiene que ver mucho con eso, ¿eh? En Canadá se habla mucho más de Donald Trump y del odio que le tienen a Donald Trump en vez de hablar sobre el mismo gobierno canadiense y lo que están haciendo bien o mal. ¿Cuántas veces hemos hablado de los que da bien, güey? Gente que realmente no piensa igual que toda esta ideología, con tal de encajar, mejor se calla el hocico. En Canadá lo que lograron con todo eso de decir es que es racista, es transfóbico, es no sé qué, es que la gente se empezó a autocensurar. México, por más que hagan ruido de que el woke es el problema, no es el problema. La mentalidad que tiene el woke, que es la de opresor, oprimido, ese es el problema. Tú tienes derecho a identificarte como quieras, pero yo tengo derecho a no creerte, güey. Hoy vivimos en ese mundo en el cual todo lo que yo siento tiene que ser una realidad para ti también, güey. Y eso es muy peligroso. Bienvenidos a un episodio más de Los Debatibles, donde todo es Debatible. excepto que seas... Que seas qué, güey, conservador. No, bicho lover, güey. Ay, que la chingada, güey. Bueno, a ver. Es que está hoy andando con un poquito más de odio al bicho que lo normal. ¿Pero por qué, güey? No sé, güey. Tuve una entrevista. Tú y tus chingaderas, güey. Tú y tus chingaderas, güey. Pero bueno, a ver, ¿cuántas copas tenés? Hay mis argentinos que andan enojados conmigo. Pero bueno, el día de hoy tenemos un episodio woke. Anti-woke. Anti-woke. Claramente. De los que te gustan. De los que me encantan, güey. Y Acuérdense, yo no... Ahorita salir en la mañana habla de cosas sociales, que son políticas también, pero que en todo esas es no político. se meten. Todo es político y esos temas vienen desde el gobierno e impactan. Te voy a decir algo, yo creo que esos impactan hasta a veces más la sociedad de los temas que consideran políticos, güey. es correcto, pero Porque no esos entienden que temas son políticos. le rompen la madre directamente a la familia, güey. Y hoy vamos a hablar de eso. Y hoy vamos a hablar de eso, es correcto. Y el día de hoy tenemos una invitada que conocí ya hace tiempo, hace más de un año, yo creo. Me habían hecho una invitación a su podcast, el cual voy a estar, bueno, a su programa que es el lunes. Pero bueno, el día de hoy tenemos desde Canadá, a Nat de Nat and the Guy, que es su canal de YouTube. Pero ¿cómo estás, Nat? Bienvenida. Bien, gracias. Y por fin se hizo Por ya fin. después de un año. Pero Después. muchísimas gracias por tenernos, aunque como Allá le está. decimos el productor Güero Guy, El Güero Guy, no el habla Güero Guy. español, pero ahí va. Excelente. Ya no, yo aquí estaba invitado, ¿verdad? Pero pues Sí. la barrera del idioma, no se preocupe. Pero cuando gusten, ya saben, bienvenido. ¿Qué te iba a decir? Tus redes sociales para que la gente, bueno, ¿quién es Nat mejor primero antes de tus redes para que la gente te conozca? Yo, bueno, soy mexicana, aunque no parezca. Y siempre, nadie nunca me cree que soy mexicana, pero soy mexicana. Y me fui a vivir a Canadá por ahí del 2011. Y en ese entonces era súper woke, progre. Cuando aquí en México todavía no era... ¿Ya era no progre se desde hacía. entonces? Sí. 2011. Puta. Entonces llegué allá y me metí a varias causas y empecé a hacer, pues, marchas y ayudar a así todo lo hiper woke, comunidad alfabeto, todo. Ok. Y por estar tan metida en eso y tan ahí adentro, me empecé a dar cuenta que las intenciones reales detrás de lo que querían hacer, las metas a las que querían llegar, y empecé a decir, están locos, esto no es para mí, me tengo que salir de aquí. Y empecé a investigar y a leer y a encontrar a Joe Rogan, que en ese entonces era como, no se puede ver, y Jordan Peterson, que también, pues yo estaba en Vancouver, Canadá, y él estaba hablando en Toronto. Fue justo cuando estaba empezando a hablar sobre todo lo del lenguaje incluyente, inclusivo, y que tenía que ser a fuerzas y que él no lo quería hacer. Y empecé a ver cómo dentro de los grupos en los que estaba, empezaron también con todo ese rollo de que querían que todos fuera así, a fuerzas, todos tenían que decir lo mismo. Entonces, pues de ahí empecé a, como por ahí del 2015, 16, como a despertar, ahora sí, pero de veras. Y Ahora sí fue un woke de veras. sí, ahí sí me desperté. Y dije, no puedo estar aquí, pero pues tengo que hacer algo al respecto porque yo ayudé a impulsar mucho de esto. Trabajé en varias escuelas. Your dog, you wash la it. responsabilidad moral de corregir rumbo. Casi. Porque trabajé en varias escuelas y hasta ayudé a armar algunos grupos dentro de las escuelas en Canadá, de esos como de pro alfabeto, etcétera. Y pues empecé a decir qué puedo hacer. Luego empecé a trabajar en otras cosas y de ahí empezó lo de no sé si se puede decir la palabra, pero los tiempos turbios del 2020. Aquí todo se puede decir. Sí, tú dilo. Desde El COVID. sí, empezó la pandemia y me empecé a dar cuenta que Canadá iba a un rumbo donde quería ser hiper autoritario, hiper controlar todo lo que todos hacían.
Entonces, pues empezamos, ya el productor Güero Guy y yo, bueno, mi esposo que se llama Guy, empezamos a ir a las protestas de los camioneros y a grabar y a entrevistar y ahí como que seguimos y pues desde entonces también empezamos el canal y empezó en inglés, empezó en Canadá, luego nos mudamos a México justamente para evitar el gobierno canadiense. Y porque se mudaron para eso. Sí, veíamos a dónde iba y que estaban empezando a pasar leyes para justamente acechar a creadores de contenido, a YouTube, a dictarle a YouTube qué tenía que hacer. Entonces dijimos, si queremos seguir con esto, que era lo que más nos interesaba, tenemos que irnos de aquí porque aquí no vamos a poder seguirle. Entonces, como soy mexicana, pues nos regresamos a México y ya aquí empecé el de español, que era el de inglés, se volvió de español y ahora tenemos uno en inglés también que habla de política y asuntos de batalla cultural y etcétera, en inglés y en español. Entonces, yo me había perdido el dato de que sí eras mexicana. Mexican. Sí. Mírate, yo pensé que sí eras de Canadá. No, yo viví soy en la Ciudad de México y viví aquí. Yo le pregunté porque me dice que allá tampoco le creían que era mexicana. Nunca me creo que allá no... O sea, vives sin que te respeten tu identidad. Sí, pero a ver, exacto. A mí sí. Allá le creo que no le creyeran, pero aquí pues le escucho hablar español, pero habla perfecto español, güey. O sea, no tiene nada de acento. Es que la primera vez que hablamos estábamos hablando en inglés los tres. Entonces como que entre que una cosa y otra yo asumí pendejamente que entonces eran de los dos de Canadá. Pero entonces él es de Canadá, tú eres de acá. Sí, él es de Canadá, vivió mucho tiempo en Estados Unidos también. Entonces él también conoce bastante política de Estados Unidos. Yo estudié filosofía y ciencias políticas, pero me choca el credencialismo, entonces no me enfoco en eso. Trabajamos en la industria del cine, vimos cómo se empezó a volver super woke, porque en Vancouver la industria del cine es bastante grande, entonces empezamos a ver cómo implementaron también políticas de necesitamos inclusión y necesitamos más mujeres y las cuotas y etcétera. Entonces nos ha tocado ver cómo se materializa y se hace metástasis de todas estas ideas e ideologías ridículas. Y en tu caso, Nat, o sea, decías, yo llegué allá y empecé a colaborar en ciertos movimientos y cosas y grupos y todo eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que te llevó a querer hacer eso? O sea, ¿empatía de se ve muy bonito y voy llegando? ¿O había otra cosa detrás? ¿O ya lo venías estudiando tú? O sea, ¿qué es lo que te hizo llegar a Canadá y decir, me sumo a esto, al movimiento woke en general? Empezó desde aquí. Fue a una escuela bastante abierta, por así decirlo. No voy a decir cuál, pero el de la Ciudad de México. Y pues desde ahí como que empecé a... Pues sí, como se llevan a todos los que ideologizan con medios gringos también, donde ya estaba empezando todo eso, pero muy calladito primero. Y luego pues en la universidad aún más, porque en las universidades de Canadá ya estaba empezando, o sea, ya estaba en la academia, ya estaba completamente infiltrada por eso, pero los de afuera pues no se enteraron hasta ya después que lo vieron en las políticas y las leyes y la legislación del gobierno. Pero pues me atrayó porque decía... pues sí, empatía y buena onda y quiero ayudar y quiero aportar al mundo, quiero ayudar a mejorar y a hacer que haya más progreso en el mundo y bla, bla, bla. Y todo ese Pero tema. Ya venía con eso desde aquí, curiosamente. Sí, no es que me lo pusieron, ya me lo quitaron, me lo quité solita. O sea, llegaste, te metiste y ahora sí, ¿cuál fue el momento en donde te planteaste la primera vez esa duda de qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué fue lo que pasó que dijiste, ay, güey, ¿qué es esto? Varias cosas, pero estaba de voluntaria, justo antes de graduarme, estaba de voluntaria en un centro que se llama Community en Vancouver, que es de la comunidad alfabeto LGBTQS, bla, bla, y estaba voluntariando con jóvenes y con niños como que habían expulsado de sus casas o que estaban teniendo problemas en sus casas y iban como a talleres y a grupos para ese tipo de niños. Y empecé a ver que estaba cambiando porque ya no todos se identificaban como nada más gay o lesbianas o bisexuales, sino que era esto de la identidad de género y de que soy queer, agender, asexual, no etcétera. Ajá, no binario, los pronombres, etcétera. Y como que el momento en el que sí me marcó y me acuerdo todavía y lo cuento bastante en otros videos que he hecho es que estaba como con dos niñas, pero que se identificaban como queer o no binarias, ya ni me acuerdo, pero tenían pronombres diferentes y entre ellas estaban hablando. Y una le dijo mal el pronombre a la otra, pero las dos eran niñas, y le soltó un putazo una de las niñas, y yo pues intervine y dije, oye, no le puedes pegar, no sé qué, es que me faltó al respeto y cómo puede ser, bla, bla, bla. Y luego la otra persona que estaba como haciendo el taller conmigo para todos estos jóvenes se acercó y dijo como, bueno, pero es que es válido porque no se vale que no respeten tu identidad y o sea, es violencia al final del día. Entonces tú la violentaste a ella al no llamarle por sus pronombres, pero
ahora ella te violentó de regreso. Como que lo estaba excusando demasiado y ahí dije, a ver, no, espérate, sí tiene que haber una línea entre disciplina para jóvenes porque si no van a estar completamente perdidos. Y ya después, digo, se fueron, etcétera. Y hablé con la otra que era más encargada, o sea, tenía un puesto como un poquito más arriba que yo. Ella era coordinadora de los voluntarios. Y le pregunté por qué estás equiparando violencia de palabras con violencia física. Y me dijo como, bueno, es que si no hacemos que nos respeten y nos respetemos a nosotros mismos entre nosotros, porque sí es violencia, y tratando de una vez más explicar y decir, sí, esto es válido. Y ahí le dije, no es válido. Y dije, perdón, pero ya, o sea, esto me parece ridículo. Y ahí fue cuando empecé como a cuestionarme y a empezar a buscar como, bueno, ¿de dónde salió todo esto de la identidad de género primero? ¿De dónde salió todo esto de los queer? Porque las niñas queer y las personas queer que conocía, pues eran súper heterosexuales y nada más querían la etiquetita. Entonces eso me empezó a hacer buscar y decir y plantearme otras opiniones que antes no se podían. Y nunca escuches a Jordan Peterson, nunca escuches a Joe Rogan. Es como irse en contra de la religión, y me empecé a dar cuenta que era como una religión. Entonces eso fue como o sea, ese fue el parteaguas de ese momento cuando vi que le soltó el putazo y luego la otra la estuve excusando. Una pelea de no binarios. Sí, de queers. Pero ya de ahí pues más y más y más. Y curiosamente como que fue antes de que empezaran a surgir ya bien todos estos creadores o periodistas independientes como Tim Pool, etcétera. Apenas iban también empezando a ganar más seguidores y así, pero como que encontré Charlie Kirk, por ejemplo, encontré todo esto como en el momento ideal antes de que se volviera un poquito más como odiado por la gente. Ok. Ay, yo sé que quieres preguntar algo, ya te digo. Perdón, quiero decir muchas cosas, güey, pero es que, a ver, ahorita si quieres elaboramos bien toda tu experiencia y lo que fuiste viendo allá, ya post todo este tema. Pero es que yo siempre lo he visto muy claro y lo digo tal cual. El wokeismo es un puto cáncer acá. Porque para mí es muy sencillo. En el momento en el que pasamos de ver y vivir basado en la realidad o en las cosas tangibles y objetivas, a que todo lo que dictamina tu mundo sea basado en cómo te sientes, se vuelve una sociedad extremadamente peligrosa, güey, porque te privas de regulación social, que la regulación social está demostrada psicológicamente que es lo que te mantiene cuerdo. O sea, piensen en lo que es el ser humano. El ser humano tiende por naturaleza a caer en sus deseos más bajos. Por eso ves alcohólicos, por eso ves gente que se adicta a la pornografía y un chingo de cosas. El hecho de tener regulación social, de cierta manera, te mantiene cuerdo en esa parte. Los únicos que antes no la tenían, ¿quiénes eran, güey? Dictadores, artistas. Hoy ya ves una falta de regulación social en todo este tipo de colectivos que está creando narcisistas de manual, güey. Narcisistas de manual, está creando gente que no tiene regulación social y que todo lo que está pasando es basado en cómo me siento y no en lo observable. Y eso es extremadamente peligroso porque justo pasan este tipo de cosas. No hay tolerancia ante ningún tipo de cosas que puedas no compartir. Porque, a ver, yo creo que una de las cosas de los pilares que dice Jordan Peterson, que yo estoy muy de acuerdo, es carnal, tú tienes derecho a identificarte como quieras, pero yo tengo derecho a no creerte, güey. O sea, porque se habla muchas veces de es que tu verdad y mi verdad. Y hay gente que dice es que la verdad es una. Hay matices, güey. Déjamelo elaboro. Hay cosas que son objetivas y que son verdades. Y hay experiencias que la gente puede llegar a decidir si cree o no cree. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, oye, me duele la cabeza. Y yo puedo decir, bueno, si no me están manipulando, pues es una experiencia que yo puedo creer como válida, pero yo no la estoy experimentando, la estás experimentando tú. Pero ¿dónde está esa línea, güey? Porque entonces hoy vivimos en ese mundo en el cual todo lo que yo siento tiene que ser una realidad para ti también, güey. Y eso es muy peligroso. Es que, a ver, ¿este tema de la identity politics ya estaba de moda cuando llegaste? ¿O estaba empezando? Es que eso que estás diciendo es justo como yo lo empiezo a conectar, güey, porque este pedo de la identity politics no tengo claro en qué momento empezó como el boom, pero es donde empezaron a atrofiar a la gente de decir, tú eres tu sexualidad, tu color de piel y tu tal y tal y tal, y eres una cosa ahí que tienes que defender todo esto independientemente no lo creas ni lo pienses, güey. O sea, tú eres un gay negro, tal. Chinga, espérate, güey. O sea, no puedo ser otra cosa. Ya automáticamente por ser negro tengo que pensar así, güey. O por ser gay tengo que pensar así.
y estos como pensamientos sectarios de o estás conmigo o estás contra mí. Y más allá de sonar a queremos derechos para la gente o no, si no piensas así, tú eres el que está mal. O sea, el transfóbico y el tal. El transfóbico. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es una cosa es lo que yo siento, otra cosa es que a ti te tenga que importar o lo tengas que sentir o tengas que pensar siquiera o aceptar. Pero lo que quiero entender es yo cuándo fue, porque por ejemplo en 2011, aquí pues, no tenía, pues apenas iba a entrar Peña, cabrón. Peña y nosotros vivíamos en otro contexto completamente paralelo en otras cosas. Veníamos en la guerra del narcotráfico, probablemente saliendo de la guerra del narcotráfico, pero allá ya estaban hablando entonces de no binarias y todo ese. Pero ¿cuándo se empezó a sonar en México eso? Tiene menos de... Yo creo que tiene menos de 5 años. Yo lo vi, o sea, hasta lo empecé a ver en mis propios grupos de WhatsApp y amigos que empezaban a usar los arrobas, por ejemplo. Como amiga, arrobas. O el ex o el amix. O el amix, ajá. Eso fue justo como hace 5 o 6 años y fue para mí pensar como, ay no, ahí va, ya llegó a México, porque yo pensé que solo estaba en Canadá, yo seguía en Canadá y pensé que solo estaba por ahí. Y en cuanto empecé a ver todo eso y ese tipo de... pues sí, comportamientos que pensé que nunca iban a llegar a México porque México es más religioso, había un poquito más de orden social, aún el desorden de la inseguridad se sentía un poco más, por lo menos desde lejos, que estaba todo ok. Y ahí fue cuando empecé a sentir que sí, no, ya va para atrás todo. Y yo creo, sí, yo concuerdo, pero yo sí creo que obviamente hay un componente cultural por el cual yo nunca creo que vamos a ser Canadá. O sea, sí creo que... O sea, así de woke. Sí, no. O sea, yo sí creo que se va a incrementar en este sexenio principalmente, pero hoy la gente, por más que tenga vergüenza de considerarse católico, pues el 70% o más de la gente sigue siendo católica en México. Entonces, obviamente, lo que están intentando con todas estas ideologías en todos lados es primero mato la religión y después introduzco esto. Y el problema es que en algunos lados hay más resistencia para matar a la religión, güey. Entonces aquí de cierta manera hay mucha gente que le da vergüenza por el estigma social de que eres católico, pinche mocho, quién sabe qué, y que ya desde el gobierno viene impulsado ese pedo, que es como, güey, aquí es laico, ¿no? Pero pues, me voy a hacer chamanismo, güey, con unas indígenas. Como mato la religión, pero al mismo tiempo yo no creo, o sea, creo que seguimos siendo más los buenos, pero hacemos menos ruido, güey. Es que yo lo veo distinto porque yo ahorita lo venía platicando con Nat en Rumbo al Café, pero era el identity politics y esta guerra woke se agarra el tema que está de moda de acuerdo al país en donde está. O sea, porque por ejemplo lo hablábamos que la guerra en Europa era el musulmán contra el cristiano, ¿no? El inmigrante contra el local. Y luego en Estados Unidos ya empezaron el mismo juego de inmigrantes, pero pues en su momento fue Black Lives Matter. Y ahorita estamos el Zionist contra el Pro-Palestine y te vas a agarrar otras 2 o 3 cosas. Y te vas a México y tenemos lo que veníamos diciendo, el indigenismo. O sea, en México yo creo que hay un gran error de lectura de mucha gente que habla de batalla cultural, güey. Y el error de lectura es creer que podemos hacer un copy-paste de Argentina, de España y de Estados Unidos. Sí. Y no podemos hacer un copy-paste. No somos iguales, no creemos lo mismo, no funcionamos igual, no tenemos la misma población, no somos igual de muchas cosas, güey. Argentina sí estaba muy wokeizado. Muy parecido a España y muy parecido a Estados Unidos o a Canadá. México, por más que hagan ruido de que el woke es el problema, no es el problema. La mentalidad que tiene el woke, que es la de opresor, oprimido, ese es el problema. Que siempre son las minorías, güey. Que siempre son a las minorías, porque aquí el nombre del juego, y lo hemos dicho varias veces, originalmente para la izquierda o el marxista era la lucha de clases y hoy es todo menos la lucha de clases. O sea, es pelense por cosas estúpidas que no pueden controlar, como tu origen, tus genes, tu estrato social y la chinga, en lugar de todos estar atacando al gobierno, güey, en lugar de todos estar contra la clase política. Por eso yo creo que hay un error de lectura en México del woke, porque sí, güey, aquí tenemos woke, pero lo utilizan más como un distractor. Es nada más como la marcha LGBT y feminista. Güey, todo el mundo dice, me vale madre. El problema es que todo el mundo habla de eso en lugar de abordar el problema real. No nos importa, güey. Tú me preguntas oye, güey, ¿México va a ser igual de woke que Canadá? No. No, yo tampoco creo. Ni van a meter políticas y va a haber resistencias, pero entre que pasa o no pasa, ya te atosigaron con hay un malo, hay un bueno. Y ese es el cuento. No sé qué piensas tú de habiendo visto los dos, pero... Eso y también aquí por, pues, el pasado histórico de inseguridad que tenemos, todo lo del feminismo y la protección a las mujeres, eso sí siento que podría también entrar, porque sí están entrando políticas ahí. Pero justamente Canadá también fue hacia los First Nations o el indigenismo, y ahí también hay un grave problema porque nos pasamos, desde que yo llegué a la universidad en el 2011 ya estaban haciendo estas cosas que se llaman land acknowledgements o como
hablar sobre de quién es la tierra. Entonces, antes de cada evento, cada discurso, cada cosa que se hace en Canadá Pública, se tiene que dar como un adendum diciendo esta tierra no es nuestra, es de los pueblos X, Y, Z y perdón, y mea culpa, básicamente. ¿En todos los discursos? Casi, sí. Gubernamentales, pero en las universidades, cada vez que iba alguien a hablar, cada vez que había una graduación, siempre. Y fue así, y en Australia también lo están haciendo. Fue así durante años y años y años. Y hace unos días apenas, y lo hablamos en nuestro programa en inglés y en español, hubo por fin lograron pasar una ley y ganar en la legislatura de British Columbia, o de Columbia Británica, que es donde está Vancouver, para poder regresarle las tierras a una de las tribus indígenas, First Nations, que están por ahí, por donde está el aeropuerto de Vancouver, junto con todo lo que hay encima de esa tierra. Entonces la propiedad privada básicamente ahí ya no existe y ahora le pertenece de nuevo, se le están regresando a estas tribus indígenas. Y la gente que compró casas ahí, la gente que tiene negocios ahí, ahora le deben 90 años, o la tienen por 90 años y luego tienen que volver a hablar con la tribu a ver si se las quieren regresar. Pero eso es increíblemente peligroso porque en Canadá básicamente ya que pasó esta y están intentando pasar varias otras, incluyendo la ciudad de Kamloops, que está también cerca de Vancouver, es como un pueblito, bueno, ya es ciudad. Pero toda la ciudad entera, ahora los pueblos que según esto son de ellos, o sea, las ciudades de ellos, también están intentando hacer demandas para poder apropiarse y adueñarse o readueñarse de esa tierra. Pero todos los que ya compraron casas ahí, etcétera, ya perdieron su propiedad privada que pensaban que ya era suya. Ahora le pertenecen al pueblo indígena. Entonces, aunque suene muy inocuo a veces, como, ay, pues sí, que digan que la tierra es de ellos, X. Luego pasan cosas en términos legislativos y en términos de que sí se hace algo desde el gobierno y desde el poder para pues poder seguir acaparando poder con los que les conviene. Y es que esa también justo... O sea, lo expliqué medio mal. No, yo entendí perfecto. A ver, partiendo de lo que dijo ahorita, que no creo que lleguemos al tema de Canadá y compartiendo lo que dices de que nos vale un poquito más de hoy lo woke en general, también piensa que vamos relativamente empezando, güey. O sea, ¿cómo inserta la ideología woke? No en gente adulta como nosotros, güey, en los niños, carnal. Esto de Canadá, 2011, estamos en 2025, güey, son 14 años. O sea, por eso yo digo, estamos en pañales todavía y hay gente que no lo ve, pero yo ya me leí hace dos días la propuesta de la marrana esta, me vale madre, porque me caga la madre, ¿cómo se llama? La de educación, güey, la gorda esta. La de la Secretaría de la Mujer. Sí. ¿Cómo se llama? Citlali, güey. Y las propuestas que tienen pues para la SEP y güey, y me leí la de Canadá y la de Estados Unidos de hace un chingo de tiempo. Es muy parecida, güey. Entonces, lo que quiero dar con esto eso es un copy-paste. Sí. Pero lo que quiero dar con esto es, obviamente, gente como nosotros, pues no compra ya estas mamadas, ya somos adultos, güey. O sea, esos güeyes no van por los adultos. Ahora, con todo y todo, hay adultos que ya se comieron toda esta ideología, pero no es su target. Su target es que esos poquitos ayuden para empezar a meter esto en el sistema educativo, porque los susceptibles son los niños, güey. Entonces, esa es mi preocupación. Sí. Porque aunque hoy digamos me vale madre, sí, güey, pero y en 10 años, si esos niños de 6 que ya tienen 16, 18... ¿Me explico? Y eso fue así fue como lo lograron allá. Empezando por las universidades, pero ¿por qué por las universidades? Porque ahí también se crean a los maestros y ahí es donde van a estudiar los que van a ser maestros de primaria, kinder, etcétera, y que van a implementar estas ideas para los que las quieren implementar, y luego se vuelve, pues va creciendo, se vuelve un cáncer que justamente tiene metástasis ahora y ahora está en todos lados. Que cuando dices, hay una frase que cuando hablamos de esto del woke y no woke, que es la academia fue tomada por el woke. Se escucha mucho, ¿no? Mucha gente lo dice, que se tomaron las universidades, se tomaron las clases, las carreras y la escuela y todo. ¿Cómo podrías explicar esa infiltración o esa toma de la academia por parte del woke? ¿Cómo lo explicarías? Hay varios ángulos y varias también opiniones, supongo, de cómo empezó en Estados Unidos y Canadá principalmente, y en el Reino Unido, Europa, etcétera. Pero yo, en mi opinión, no fue nada más porque habían algunos profesores muy hippies que se quedaron en el viaje y que decidieron empezar a hablar sobre esto, y luego del marxismo y el comunismo, ideas locas. Pero también yo creo que hubo un impulso por parte de
otros poderes, gobiernos que tal vez también tuvieron interés de financiar tipo de ideologías porque sabían que era lo que le iba a tirar más al oeste, por así decirlo. Se sabe que en China hicieron un estudio donde estudiaron Estados Unidos y las diferentes ideologías y las diferentes cosas que hacían a Estados Unidos funcionar y moverse y ser el poder que eran, y terminaron descubriendo que la más importante era la religión y el nacionalismo que tenía Estados Unidos. Y esto fue en los años 70, 80. Entonces, desde ahí y desde empezar a poder dar dinero y dar aportes y dar apoyos y mandar estudiantes para que después dentro de las instituciones, porque antes sí había una mezcla por lo menos de profesores más conservadores, profesores muy locos de derecha, muy locos de izquierda, de todo. Pero se empezó a dejar de contratar y de darle espacio a nada más ciertos profesores que eran los más conservadores de derecha. Luego vimos la expulsión de ellos de varias universidades. Pasó, por ejemplo, con Bret Weinstein. No sé si saben quién es. Un profesor. Tiene un podcast donde hablan, es de biólogo evolutivo y tiene un podcast con su esposa. Creo que sí sé quién es, ambos trabajaban en una universidad hiper woke de Oregon, y ellos eran súper de como liberales clásicos, súper, se podría decir hasta woke a veces, pero fueron expulsados de la universidad por hablar en contra de una de las ideologías, que era lo de Black Lives Matter, y que no querían no tener que ir a la universidad un día por respetar a las personas de color. Entonces los expulsaron de la nada de la universidad, y así le pasó a muchos profesores que podrían ser no de derecha y no conservadores, pero apuntando a la locura que ya se estaba implementando por parte de también de la administración de la universidad, de hacerle caso a estas ideologías locas, y pues fueron expulsados, aunque no fueran literalmente de derecha. Eso se fueron hace mucho tiempo. La excusa pública que soltaban, ¿cuál era? Pues que era racista, o que estaban siendo homofóbicos, o que estaban siendo... O sea, se empezó a usar todos estos insultos de racista, homofóbico, xenofóbico, etcétera, para poder quitar a los disidentes, por así decirlo. Y es que el problema, güey, o sea, yo lo veo exactamente igual, pero aquí el problema que vas a acarrear en Estados Unidos ya pasa mucho, güey. Todo el tema de las políticas DEI, que ese pedo, güey, lo que hace es, antes valía madre si era alguien de izquierda, alguien de derecha, alguien con cierta ideología. Es como, güey, voy a contratar al más competente, carnal. Es el Diversity and Inclusion, ¿no? Sí, diversidad, equidad e inclusión. Y el pedo es, hoy en día, en todos esos ámbitos, no estás contratando basado en competencia, que es algo de lo cual habla mucho Jordan Peterson. Es como estás contratando basado en una ideología, güey. Entonces, ¿qué pasa? En todos los ámbitos en el que me digas, educativo, por ejemplo, de esto habla Charlie Kirk mucho, del tema de, güey, yo me preocupo si veo un negro que es piloto y la gente pinche racista. Es como, a ver, carnal, déjame te lo elaboro, güey. Para que entre la cantidad de negros que quieren que entre, tengo que bajar mis métricas de contratación, güey. Qué pinche peligroso que vuelve un cabrón que no está calificado como están otros, güey. Bueno, el ejemplo de la NBA que pues el otro día, cabrón, la mitad blancos, pues va a bajar el nivel del deporte. Entonces esto es en todos lados, y el problema es que en Estados Unidos se empezó a ver mucho también esto en las universidades. Cabrón, el pinche documental de Matt Walsh de What is a Woman entrevista a un profesor de Harvard, cabrón. El güero, güey. Y lo acaba corriendo porque lo único que hace es preguntarle durante 15 minutos. What is a woman? Nada más. Why? Es que es odio. ¿Por qué, güey? What is a woman for you? Es que es violento que digas the truth. Pues tú eres un profesor, no se supone que enseñas la verdad, güey. Sí. O sea, ¿qué mamada es esa? Y el problema es que justo me regreso a lo que decía hace rato. Hoy estamos viviendo en una época en la cual no puede existir una crítica de ni madres que vaya en contra de eso, porque todo es violencia, transfobia, machismo, misoginia. Y es como, güey, la regulación social tiene que existir. Por eso, mira, ¿se te hace casualidad que ya no existan los manicomios? Ya no existen, güey. Ya no existen, güey. Sí, es lo que habías dicho. Hay gente que tiene que estar en un puto manicomio, güey. Perdón. No, o sea, tienen que estar ahí, güey. Y por eso también habían dicho, luego había un movimiento de Estados Unidos que decían make mental institutions great again, cabrón. Porque, carnal, sí, hoy no hay regulación social. El bullying social es necesario, me perdonan. Eso que están diciendo, yo lo preguntaba por lo siguiente. Yo después de pandemia, muy chistoso, pero me leí un libro que se llamaba The Great Reset de Klaus Schwab, de COVID-19, The Great Reset, se llamaba. Casualidad que se soltó en julio del 2020 y aparentemente ya era una investigación súper robusta de qué iba a pasar con los años siguientes al COVID, ¿no? Yo desde que le vi
dije, güey, esto si lo saltaron en julio a nivel mundial, ¿a qué hora se escribió, güey? Si la pandemia se explotó en febrero, güey. O sea, este vato lo escribió en una semana y lo soltó, qué pedo, y ya sabía el plan de los siguientes 10 años, qué random, ¿no? Pero bueno, léanlo y búsquenlo para que vean que no estoy mintiendo. En ese libro, varias veces te lo he contado, venía un mapa como de qué iba a pasar, qué tipo de caos se iban a ver, qué tipo de desastres, tanto climáticos como de guerra, como de choque, como de guerra civil, como de enfermedades, bla, 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 bla. Y ahorita que dijiste lo del nacionalista cristiano de Estados Unidos, él hablaba de los global risks for un global governance, ¿no? Y uno de los puntos más relevantes, el que menciona para que el globalismo fracasara, eran los países soberanos, nacionalistas y la religión. La religión. Y justo, pero la línea más importante, y hasta lo pone como un riesgo y un peligro, es lo que más nos preocupa son los países que quieran permanecer soberanos y nacionales y nacionalistas y la religión. Entonces, eso era el principal enemigo del global governance y era el principal enemigo de la orden mundial, como él le llama, porque no le llamo yo así. Él le llamaba New World Order. Hasta Sheinbaum lo dijo. Salimos muy bien parados en el nuevo orden mundial. ¿Cuál fue, cabrón? ¿Cuál fue? Pero bueno, el punto es que me pongas en la mañanera otra vez. Pero bueno, o sea, me conecto a este punto porque siempre que decimos, vuelvo al punto, siempre que yo digo que soy muy nacionalista, viene una crítica de rebote. ¿Por qué? Que no sé qué, que la chinga. Y en mi creencia, el nacionalismo sí es lo único que puede frenar estas políticas globalistas. ¿Por qué tengo que hacerle caso a entes internacionales que creen saber lo que es bueno para mi país estando en Suiza, cabrón? Y no electos, además. Y no electos por nosotros. O sea, si la gente se pusiera a pensar, ¿de dónde viene el LGTB Disney Plus? ¿De dónde viene el feminismo? ¿De dónde viene lo del veganismo? ¿De dónde viene lo del pedo con los agricultores? Que aquí lo estamos viendo apenas. Pero en Canadá ahorita quiero que nos platiques, porque creo que lo mencionaste de las protestas en Holanda, en Alemania, en Francia. Ya llevan protestando años, güey. Aquí lo acabamos de ver, porque le están haciendo lo mismo, apretarlos hasta matarlos, güey. Todo ese pedo viene fondeado y financiado por los más grandes billonarios del mundo, güey. Toda esa banda que se dice antibillonarios, maten al rico, eat the rich. Ellos pagan tu pendeja marcha, güey. Ellos pagan tu pendejo movimiento. Ellas pagan tu ideología de género. Ellos pagan tu veganismo. Ellos pagan todo ese pedo. Y la gente sigue pensando que es porque somos social. Bien buena onda, güey. Sí, no, esas marchas existen y esa narrativa existe y todo ese discurso y esa academia existe porque el mundo es buena onda. No, güey. Son vatos que financian ese pedo porque les conviene, porque les cae lana, les cae capitalismo, les cae todo, güey. Y mi punto nada más es, todos esos vatos están sentados en una sala, sentaditos, agarrados de la mano, opinando hacia dónde debe de ir el mundo y qué debe de pasar con tu país, ni siquiera porque tu gobierno lo quiere, ni tu diputado, ni tu presidente, ni tu gobernador. Un cabrón de pelos grises de Austria, platicando con un holandés, con otro alemán, que no quieren nada bueno para ti, pero están tomando la decisión de qué va a pasar con tu agua, con tus servicios y con todo. ¿Estamos bien o estamos mal? O sea, entonces ese es mi conflicto. Bueno, quería nada más hacer el comentario del libro de The Great Reset, porque ahorita que decías que ese era el principal, el stopper hacia Estados Unidos de cómo derrotarlo, pero bueno, te dejo seguir porque está interesante. No, bueno, sí. Y preguntaste hace rato que de dónde salió todo esto de dividir por identidades. Y una de las, en Estados Unidos por lo menos, una de las formas en las que se dividió más fácilmente identidades en bloques para votación y para gente que votara fue durante la campaña de Obama. Ahí fue donde se empezó a dividir por identidades y luego se fue haciendo más y más grande, pero les convenía tener estos bloques identitarios de gente muy definida porque era más fácil ganarlos uno por uno y luego movilizarlos justamente. Yo tengo una pregunta. Es que me acordé. No, sí, no estaba bien, estuvo bien. ¿Qué ves tú diferente en Estados Unidos versus Canadá que haya hecho que... Porque yo creo que, a ver, todo lo que yo pienso de Estados Unidos, no sé de Canadá, pero a ver qué opinas, Nat. Yo creo que gran parte del por qué ganó Trump, como yo lo veo, fueron dos cosas. Obviamente la promesa de la lista de Epstein y la segunda fue el quitar toda la ideología woke, que el gringo estaba hasta la madre en general. Si Hillary se hubiera ido menos lejos, chance hubiera ganado Hillary, quiero pensar. Pero si Canadá empezó antes, ¿qué crees que fue el parteaguas en Estados Unidos que dijo aquí ya hasta aquí, esta parte en particular del wokeismo, que en Canadá siguió floreciendo tanto?
O sea, ahorita que acaba de hacer la elección o la primera vez en 2016. Pues digo, empezó 2011. O sea, ¿por qué crees que siguió floreciendo a grado que pues no lo ha parado nadie? Bueno, en Canadá, número uno, es diferente. Todo el sistema gubernamental es diferente porque allá es un sistema parlamentario y además el primer ministro... ¿Es parte del Commonwealth o no? Sí, es parte del Reino Unido. Tienen un rey. Creo que tiene que ver mucho con eso. Y con el hecho de que el primer ministro no es como que hay elecciones cada X número de años. El primer ministro normalmente es el que llama a elecciones. Entonces Justin Trudeau era el que tenía que llamar a elecciones. Y normalmente solo lo hacen cuando les conviene y saben que pueden tener más años y más años. Después el Parlamento puede decidir llamar a elecciones si es que hay un voto de no confianza con el primer ministro y si le está ahora sí cagando demasiado. Pero normalmente se quedan los primer ministros durante años. El papá de Trudeau también se quedó como 10 años, tantito menos. Trudeau se quedó como 10 años. Entonces el hecho de que el Partido Liberal logró dominar durante tanto tiempo, pero también gracias un poco a la culpa que le pusieron a toda la gente, la pérdida de la religión también, y la infiltración del wokismo dentro de varias de estas religiones también, y de iglesias y de cómo se dirigen a la gente allá que todavía es de fe, pero que ha tenido infiltración también woke de hasta cierto punto las iglesias mismas, además de que han quemado como 200 y pico iglesias en Canadá. Pero se quedó porque los canadienses son un poco más como agacha la cabeza, como que obedientes. O sea, dicen que sí y quieren llevarla bien con todos y que son muy... Más queda bien. Sí, son más queda bien. Lo ves en series y así, que es el supuestamente canadiense. Sí, perdón. Sí, todo es perdón. Y están muy orgullosos también de, por ejemplo, su sistema de salud que está colapsado, pero que es para todos y que es gratis. No es gratis, se paga con impuestos súper altos. Pero ya se habían acostumbrado bastante. Y además, pues hay un gran grupo de migrantes legales que tienen miedo de perder también su estatus o que les, o sea, decir algo mal para que no vaya el gobierno a pensar. Entonces hay mucha gente que solo dice que sí, además de que los medios tradicionales, así les digo, pero los medios son subsidiados por el gobierno también. La gran mayoría de los periódicos más grandes y los noticieros más grandes en Canadá reciben subsidios millonarios por parte del gobierno canadiense. Pero ahí es literal, o sea, medio del gobierno. O sea, allá no se esconde. No se esconde, exactamente. Aunque muchos creen que sí. Pero entonces todo este dominio que tiene, no solo en el Partido Liberal, porque también los conservadores son igual de no querer que la gente es como que se levante y se dé cuenta, y la gente no querer hacerlo tampoco y no estar enterada y no estar interesada tampoco en la política. En Canadá se habla mucho más de Donald Trump y del odio que le tienen a Donald Trump en vez de hablar sobre el mismo gobierno canadiense y lo que están haciendo bien o mal. Entonces en Canadá todo es tan pasivo y todos son tan pasivos hasta que los camioneros decidieron hacer algo al respecto, que dejan pasar muchas cosas porque creen que va a mejorar. Y también hay mucha confianza en el gobierno y mucho querer recibir por parte del gobierno. Todo esto que estamos diciendo de que el canadiense tiende a ser como muy tibio en ciertas cosas y demás, también lo veo. Pero no veo al mexicano muy parecido. Porque, pues, ¿cuántas veces hemos hablado de los que da bien, güey? Que en México los ves un chingo. O sea, gente que realmente no piensa igual que toda esta ideología y con tal de encajar, mejor se calla el hocico. Entonces, ese es el pedo, güey. Yo también el gran pedo que veo que tenemos aquí y que puede hacer que esto crezca es que la gente no abre la boca, güey. O sea, ya lo hemos platicado. Yo me he topado mucha gente en bares, restaurantes, cuando hago con mi esposa, en una boda. Gente joven, sobre todo gente joven, güey. O sea, joven me refiero entre 20 y 30 años. Que, güey, no mames, me mama tu contenido, quién sabe qué. Y yo, ay, güey, ¿de dónde eres? De Guadalajara. Ah, pues vente al podcast, güey. Ay, no, güey, es que me van a cancelar, güey. ¿Quién, güey? Pues las chavas con las que me llevo. Y ese es un pedo muy grande. Entonces, para mí esto sí puede abrir la puerta que el día de mañana esto crezca. No tanto porque la gente lo impulse, sino porque la gente no abre el hocico, güey. O porque les dé miedo que les digan algo. La repercusión social, lo que nos dicen a nosotros todo el tiempo, misóginos, macho, antital, sí. Bla, bla, bla. Y también porque viene, aquí en México en específico, lo veo mucho viniendo de, por falta de otra mejor palabra, las élites. Entonces la gente que domina los medios, que domina hasta influencers, YouTube, etcétera, traen esta ideología importada como que de Estados Unidos y Canadá porque creen que eso era lo que había que hacer. Porque
tengo conocidos que de la noche a la mañana cambiaron y ahora son súper woke y todo es pro trans, pro LGTB, pro los migrantes que están en Estados Unidos, que aunque hay varios que sí se están yendo a la cárcel o que sí están deportando es porque sí realizaron crímenes, pero lo vi tan rápido, justo dijimos que fue como de 5 años, o sea, fue hace 5 años que empezó esto en México y empezó a como crecer muy rápido. Creo que sí, en parte fue por la influencia que se vio de querer copiarle a Estados Unidos y que las élites o la gente que tiene más influencia, ya sea en la tele o en la radio o en la política, etcétera, empezó a decir, bueno, eso lo están haciendo allá, pues hay que hacerlo aquí también. Y ahora para verme bien yo también tengo que empezar a... Y luego pues Netflix México, todas las demás cosas que sí influyen un poco, aunque sea en el resto, empezaron a hacerlo y le siguen y le siguen y le siguen y pues la juventud también ahí va detrás a seguirlo, pero no creo que la gran mayoría se la crea de veras, como se la creen en Canadá y como se la creen muchos en Estados Unidos. Vuelvo al punto que dije al principio y estoy de acuerdo con esto, porque yo creo que no es un tema de Canadá y México. Generalmente en el mundo vas a encontrar personas que van a ser parte, como decía Laje, de la mayoría silenciosa o la minoría ruidosa. En todos los países pasa. Para el tema que tú quieras. Va a haber gente cobarde, va a haber gente dispuesta a hablar, va a haber gente que por una razón no lo va a hacer, va a haber gente por otra no. Y no quiere decir solamente cobarde. Hay gente que no sabe cómo, hay gente que no quiere, hay gente que no puede, hay gente que le da miedo, hay gente que está amarrada de las manos porque pierde trabajos o alguna cosa. Y está el grupo de personas que sí, güey. El pedo aquí en México, yo también los veo muy tibios, pero en otra cancha. Y es en la cancha política. O sea, porque si mañana seguramente sacan un libro de la SEP donde dice que le tenemos que validar formalmente el término queer y bla, 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 bla. Seguramente va a haber papás en Oaxaca, en Guerrero, en Chihuahua, en Nuevo León quemando libros y haciendo un desmadre. Seguramente, porque ahí sí va a decir, a ver, espérate, güey. Pero diles que le van a clavar un impuesto, diles que les van a quitar un apoyo, diles que el gobierno es corrupción. ¿Pero sí crees? Sí, güey. Yo creo que sí, pero el problema es que en México hay un componente más ácido todavía. Que México sí tiene un historial de desaparición. México sí tiene un historial de crimen. México sí tiene un historial de persecución a políticos, a empresarios, a estudiantes, a gente que se moviliza, a líderes del campo, a sindicatos, a lo incómodo, güey. Y el grandísimo problema es que acá te tienes que cuidar no solamente del gobierno. Aquí lo que tienes que hacer es decir, me tengo que cuidar del gobierno, de la gente, del crimen, del narco. Es tan fácil como decir, imagínate, te voy a poner el ejemplo perfecto. Si tú vivieras hoy en la Sierra de Guerrero, ¿denunciarías el crimen? No, me te truenan. Si tú vivieras en Sinaloa, ¿denunciarías al vecino que tiene un arma, un cuerno de chivo? Pero no va de la mano con que esto viene desde el tema político. Es que allá es un tema de... O sea, es que es un componente distinto. O sea, porque una cosa es que el canadiense te diga, no voy a decir nada porque me cancelan en la oficina. Acá te cancelan de la vida, hermano. Sí. Por eso, pero por lo mismo, güey. O sea, si esto... A ver, yo... mi otro programa, güey, fueron unos maestros hace mucho que ellos me lo dijeron. Me dijeron, a ver, güey, a nosotros ya nos trajeron el panfleto de lo que se viene en 2025, 26 hasta el 2030, güey. ¿Cómo van a ir metiendo el gobierno cada vez más toda esta madre de ideología de género? Ya nos dijeron, cabrones, aquí nadie está obligado, güey. Este es su panfleto. Si no se alinean, ahí está la pinche puerta, güey. Entonces, eso va en tema educativo, profesores, pero hacia abajo, güey. O sea, no ves también lo que acabas de decir. Yo comparto. La gente hoy es huevos tibios con el gobierno. No ven que todo esto que viene desde el gobierno, güey, pues también de cierta manera vaya a ser un tema de que, güey, te vas a tener que tragar esto, güey, te guste o no. Es que pasan en oscurito, güey. Hay una gran diferencia en Canadá o Estados Unidos contra México. Te voy a poner un ejemplo perfecto. Aquí estamos, o sea, aparte de que te bombardean con 1000 cosas y con distractores, aquí tenemos el aumento salarial de los diputados, el caso del huachicol fiscal, el caso de la reforma fiscal, el caso de la reforma electoral, el caso de la investigación al crimen organizado, que si la intervención de Estados Unidos, que si el perdón de España y ¿sabes cuántas mierdas pasaron por abajo mientras? Como pasaron con Peña Nieto y nadie se dio cuenta. Como pasaron con Calderón y nadie se dio cuenta. Como pasaron con Andrés Manuel y nadie se dio cuenta. Un chingo. Pero no son las del meollo interés de la gente. O sea, no es la gente no va a decir... O sea, ¿cómo te digo?
Si hoy dicen, ay, quieren pasar una ley feminista, no sé dónde, le chingan, ay, muy mal, pero ya de repente la siguiente noticia que escucharon es Morena, caso de corrupción de Adán Augusto. ¿Qué, güey? Pinches perros, chay. Es como, pues sí, ajá, no va a pasar. O sea, no le ven la gravedad porque una, no lo entienden. Dos, no creen que les vaya a impactar o pegar. Tres, pasan muy sordeadas, güey. Muy sordeadas. O sea, la ley vicaria. Tú pregúntale, o sea, por más que tú domines el tema y yo lo puedo dominar, pregúntale a cualquier persona en la calle ahorita. Oye, ¿qué opinas de la ley vicaria? No van a saber ni qué es, güey. Si tú le preguntas, oye, cuéntame la ley trans. ¿De qué hablas? Oye, cuéntame de que quieren meter en la educación pública de la SEP, en grado 3º de primaria, un libro que habla de... No sé de qué me hablas, carnal. Oye, si duros penas pelan a su hijo, ¿qué chingados van a saber lo que viene el material de... Oye, aprovechando justo lo que hay que tocar, que hay que preguntar a Nato justo el tema de la ley de identidad de género. ¿En qué momento? Porque creo que hubo un parteaguas en Canadá, no me he documentado muy bien de ese tema, porque, a ver, este tipo de leyes en papel suenan muy bonito a veces. Lo que te dicen es, tienes que respetar la identidad de la gente. Que uno pudiera pensar, bueno, pues sí, respetar es que si tú te sientes pinche cebra, güey, pues te diga, está bien, güey, ok, te respeto. Pero o que no te agrede. O que no te agrede. Pero no sé si fue desde el principio o hubo un parteaguas en el cual eso se trastornó. El misgendering es un delito en varios lugares. Ajá, exacto, a eso voy. ¿Hubo algún momento en el cual eso se desvirtuó así o desde el principio fue no, güey? O sea, el respetar no nada más es que no lo insultes, es que tú te adhieras a sus pronombres, a sus chingaderas. Empezó como escalonado, ¿no? ¿Fue escalonado? Sí, o sea, empezó, matrimonio gay, bla, 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 pero luego fue cuando empezaron las leyes en vez de para apoyar o ayudar a X y Y para que tengan los mismos derechos, a castigar al resto por no atenerse a lo que quiere esa persona, como con los pronombres que sí te pueden mandar ante el Tribunal de Derechos Humanos de Canadá si ese es el misgendering de alguien y se enoja lo suficiente como para mandarte para allá y luego tal vez te puedes ir a cárcel. La gente dice que es falso. No es mentira. Han cambiado y han intentado cambiar las leyes un poco, que van a pasar, que no van a pasar, que ya pasaron y nadie se enteró también. Pero sí hay una estipulación dentro de una de las que ya pasó que sí dicta literalmente prisión o tú tienes que pagar X cantidad de daño moral. Miles de, ajá. Entonces sí fue escalonado, pero cambió por ahí cuando Jordan Peterson estaba haciendo el escándalo de que cómo puede ser que me quieren hacer a fuerzas, decir, aunque yo no lo crea y respeto a la persona, pero le voy a decir como yo quiera, no me puedes decir qué decir. Sí, no puedes decirme qué pensar. Y esto es un problema que esto sí para mí lo estamos viendo en todo Occidente, güey, que es la taxatividad de las leyes, carnal. Que es un pedo muy grande. Porque antes, cabrón, o sea, ya lo hemos discutido cuando han hecho propuestas de leyes, güey, de que este pedo, bueno, ¿qué significa? O sea, porque ahorita ya el no respetar, ¿qué es no respetar, güey? Que yo me niegue a esto o que todo es subjetivo. Entonces, y lo vemos también hoy en México con leyes ya woke feministas, que es como, pues es que lee la ley, güey, no está mal, sí, güey, pero ¿cómo la interpretas, carnal? O sea, es muy fácil decir, no, güey, o sea, de aquí pues yo me sentí así y pues luego. Y eso es algo que es bien peligroso y eso lo estoy viendo en todos lados. Pero es que fíjate, ¿cuáles han pegado más en México? Casualmente las que tengan que ver con violencia de género. No hay identidad de género. Ya hay propuestas. No, estoy de acuerdo, pero siguen siendo cosas que nadie pela, güey. O sea, te voy a poner ejemplo. En Guadalajara ya es legal que te cambies el sexo en la línea, ¿no? ¿Cuánta gente lo hizo, güey? ¿Cuánta gente sale mamando con ese tema en redes? ¿Sabes cuánta gente lo hizo? Lo hicieron, creo que más gente para ganar cuotas en alcaldías, güey. Sí, para el pedo político. A lo que quiero llegar es, en Estados Unidos cuando se permitió, todos salían con, ya soy mujer. Y tú, me vale verga, güey. O sea, neta, me vale madre. Lo veías en Europa y en España, que Roma Gallardo se hizo mujer para comprobar no sé qué. Y en Argentina otro güey dice que él va... Ahí sí era un tema. Aquí... Todavía no. Es que no va a llegar a ser un tema. La gente tiene peores cosas de qué preocuparse, güey. Como en Jalisco, con la inseguridad, o en Jalisco, una demanda de género. Pero los adultos, güey, vuelvo a repetir, el tema son los niños. Pero vuelvo al tema del género, del género. ¿Tú qué crees? En México, o sea, porque ya, a ver, no es que difiera contigo, pero lo que digo es sí, la gente que tiene mayores pedos por los cuales preocuparse somos nosotros los adultos. Pero que cuando llegue su hijo y le diga, oye, me identifico como mujer, güey, eso ya es un problema que lo haces. Cuando tú ves las tablas del LGBT del INEGI, güey, y empiezas a analizar un poco cuánta gente es, cómo se componen, cuántos son gays, cuántos son bisexuales, cuántos son trans, cuántos son todos, y empiezas a desglosar todo ese pedo, hay un común denominador. La masa
más grande de estos movimientos son en las ciudades más grandes, güey. En las megaciudades, ¿no? Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. That's it. Párale de contar. Y la más cerda, Ciudad de México. Te vuelves a ir a los otros estados, les vale riata, güey. Ahorita. Es que no son estados que vaya a pegar, porque en las metrópolis es donde casualmente tienes las universidades, los activistas. Pero si eso lo meten en educación pública, ¿qué crees a pasar en la Sierra de Oaxaca, en todo eso, en esa? Cuando llegue cuando llegue un niño con un papá que sus preocupaciones es con qué trago y que le diga, oye, soy mujer, güey. Ahí ya es una preocupación de un niño, de un adulto. A ver, ¿tú qué crees, Nat? La cosa con México es que, número uno, estas ideologías sí están llegando, sí llegaron, pero llegaron ya de cierta forma arrastradas. O sea, ya llegaron como entre madreadas y que ya vimos que no funcionaron en otros lados. Sí están llegando instituciones mismas, como hice un video justo cuando llegué me di cuenta que el Human Rights Campaign, que es una organización de Estados Unidos que no de derechos humanos, pero HRC, el HRC. Es el que da la plaquita de Best Place to Work. Sí. La que decía pero llegó a México y aquí abrieron su propia. O sea, no es que vinieron a apoyar, tienen sede y también en Chile y en varios otros países de Latinoamérica. Y vemos que muchas de estas organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, de Europa, que también pues, se alimentaban del USAID, que ahora les cortaron, se estuvieron empezando a venir y a traer todas esas ideologías como el DEI, como la diversidad, equidad e inclusión y todo eso empezó a llegar a México también por allá importado, pero ahora por las mismas organizaciones y la ONU y bla, bla, bla. Pero aquí como también nos llega un poco el discurso anti eso y también hay gente que ya empezó a hablar como preventivamente, casi como ustedes, como varios otros que los quieren cancelar y los quieren silenciar, pero no se ha logrado al 100%. Sí vemos que ya está llegando todo esto, pero un poco más arrastrado. No con la misma fuerza. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de identificación digital, que estoy completamente en contra y se me hace algo muy preocupante. México no tiene la infraestructura, por más que quiera pensar México que somos muy modernos y muy acá y muy no sé qué, no hay la infraestructura para que todo lo que quieren implementar y van a intentar implementar realmente tome raíz. Por lo importante. Porque no pueden llegar al pueblito no sé dónde con o sea, está el libro de la CEP y está el currículum, pero ahí ¿quién va a ir a ver si el maestro realmente le dijo eso o no? Si el maestro no está de acuerdo. En Estados Unidos y Canadá todo es mucho más organizado, está todo mucho más cuadriculado y todo es mucho más, lo checan y tienen cómo verificar todo eso. Por suerte, México está tan patas para arriba que es medio difícil y tiene tan infraestructura tan que a veces no funciona y también los controles y chequeos y también por eso estamos como estamos, que no hay forma de que el gobierno quiera, por más que intente acaparar y controlar de la misma forma que estemos viendo en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, porque pues también tenemos el elemento narco, por ejemplo, que tampoco va a dejar que lleguen varias de estas cosas, que se implementen varios de estos chequeos y controles porque no les conviene tampoco. No es que esté a favor, obviamente, pero existen esas cosas que hacen que el gobierno no pueda llegar al punto al que quiera, aunque les convenga mucho, aunque estas ONGs quieran llegar a implementar sus diversidad, equidad, inclusión, etcétera. Aquí México también es muy difícil de, poder llegar hasta el fondo de cualquier cosa. Sí, yo también lo creo. Pero, por ejemplo, con algo de identidad como el indigenismo que ya está dentro y que ya no sabemos este discurso desde la conquista, etcétera. Con eso sí se podría, porque ya está en la mente de todos. Con algo trans, primero hay que explicarles qué es trans, luego la identidad de género, luego los pronombres y entonces ya lo perdiste. Es lo mismo que decíamos cuando, por ejemplo, hay gente que quiere salvar al país o hacer algo, la oposición, y se ponen a hablar de democracia o de la importancia de las elecciones, etcétera. Todo eso, la gente les da igual. Tienen que primero preocuparse por qué van a comer mañana, cómo van a llevar al hijo a la escuela si no sirve su coche, etcétera. Hay tantas otras preocupaciones enfrente, además de que todos los canales de comunicación y de control no están bien, no se pueden regular en este país tampoco. No sé si ya. Pero también ve dónde vives tú, güey. Es que también por ahí tiene que ir la conversación, porque a ver, tú gran parte de lo que haces, lo haces también por la preocupación de dónde tú vives, güey. Y al final del día, no es que no me importe Oaxaca, no es que me voy a decir, pero pues yo vivo en una ciudad grande. Eso lo van a vivir mis hijos. En Guadalajara lo van a vivir, en Ciudad de México los que viven aquí lo van a vivir, en Monterrey, en Puebla, en Querétaro, en las grandes lo van a vivir. Sí, a lo mejor en las partes sí está bien. O sea, entiendo el punto. ¿No? Se va a infiltrar en la SEP, pero sí va a ser más complicado. Ahí va a estar más el tema del indigenismo. Pero a mí me preocuparía más que los niños mexicanos puedan ir a repetir
pendejadas marxistas, güey, abiertamente y diestra y siniestra, que hablar que son queers, güey. O sea, creo que es más probable que la mayoría de niños que vean el material de la SEP terminen diciendo mata al rico y cóbrale al rico y malditos ricos y los españoles y malditos perros y a que te digan, ay, ideología de género. O sea, feminismo sí. Vuelvo y punto. Feminismo sí. Pero que es más fácil explicarle a un niño como papá, güey, estos temas marxistas que el tema de identidad que de inevitablemente los niños y adolescentes, un gran porcentaje pasan por problemas de identidad durante su crecimiento que no necesariamente son de género, pero que muchos lo apropian con estos discursos, güey. O sea, a mí no hay ni punto de comparación, güey. O sea, el trabajo como papá de decirle a un niño, oye, ¿cómo te explico el manifiesto comunista de Marx? ¿Cómo te explico cómo está todo ese desmadre? Pues va a ser mucho más fácil poder desconfundirlo un poquito, güey, a que si el niño está confundido porque tiene un problema de identidad, güey. ¿Me explico? O sea, que es más fácil como papá. Ah, bueno, eso es bueno. Eso es una conversación distinta, sí. Pero yo coincido en esto que dice, en el sentido de que nos van a clavar la que les conviene clavarnos y la que les conviene clavarnos. Y el indigenismo. El feminismo. Pues es que todo va a ser una consecuencia de, o sea, porque si ahorita, o sea, la prioridad de este gobierno se llama censurar, güey. Censurar. ¿Por qué? Porque la censura garantiza un poder político. Y el poder político te garantiza todo lo demás que quieras hacer y enmierdar. Y ese poder político te va a, vamos a dar la oportunidad de poder silenciar, castigar, coercionar, arreglar, modificar y manipular. ¿Por qué? Pues no, a lo mejor no te van a decir, si insultas a un trans te voy a quitar te bloqueo tus cuentas y te cancelo, ¿no? Pero insulta al gobierno y sí. O sea, porque por ejemplo, ves la necedad que hay aquí en México con la ley influencer, por ejemplo. Es la cuarta vez que la ponen en la mesa de maneras distintas. Es la segunda vez. Ya salió con Leonor Otello otra vez. Sí, ya salió otra vez. Mi comadre Lot, hoy un bailongo de salió otra vez. Sí, ahí está. O sea, ahorita le voy a hacer un video para decirle, ¿no quieres otro debate? Para decirte por qué es una mierda esa ley. Pero bueno, ahí no las van a clavar. Lo van a clavar en el sentido de censúralo. ¿Por qué? Porque está hablando de inseguridad, de crimen, de pobreza, de la SEP, de no sé qué. Eso es lo que no quiero que escuchen. No quiero que me quiten el pensamiento de oprimido y opresor, güey. ¿Por qué? Porque pues yo quiero a la gente pendeja y pobre, güey. Eso es lo que me conviene. No la quiero trans y queer. De nada me sirve, güey. Y si el trans y el queer no me sirven para pendejarlos y hacerlos más pobres, que sí. La guerra de indigenismo contra fifís o españoles o el feminismo, güey. ¿Por qué? Porque ahí sí me puedo colgar de violencia política de género. Pero no tengo ningún transexual político. Entonces, ¿para qué queremos esa ley? Vamos a meter mejor nada más una de violencia política de género. Si te fijas, las más fuertes y las que más han sonado son violencia política de género, ley vicaria, ley de si te creo, la de los biométricos. Y las feministas. Las feministas y cualquiera de censura. Fuera de esas, las demás han pasado como... Y eso es un problema. Yo coincido contigo que es un problema. Porque si no se están clavando cosas random de género que nadie pela porque no le interesan. Pero ahí están. Pero pues no sé. Digo, es complejo. Yo solamente lo que digo es no veo el mismo resultado en Canadá que acá. No creo que tampoco lo tenga. Pero el manual es el mismo. Genera caos, ponlos a pelear, divide y vencerás. Y usar las identidades también para... Justamente, digo, la censura es para poder obtener más poder y que no te digan lo que... O sea, que no puedan evidenciar lo que estás haciendo. Pero en Canadá lo que lograron con todo eso de decir es que es racista, es transfóbico, es no sé qué, y de cancelar personas y quitarles cuentas de banco y todo lo peor, es que la gente se empezó a autocensurar y empezaron a autocensurar su pensamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando puedes censurar el pensamiento de tu pueblo? Pues puedes hacer básicamente lo que quieras porque... ya ni tienes que tomarte el tiempo de ir a cancelarlos o de ir a callarlos, se callan solos. O sea, allá... Foucault. Sí. Foucault estaría muy orgulloso. Sí. O sea, por ejemplo, hablando con una amiga de la nada, no sé qué estamos diciendo y estábamos hablando en español en Canadá hace unos años y algo dijo que me estaba explicando y dijo algo así como algo de hombres blancos, pero dijo hombres blancos como en bajito. Y le dije, ¿por qué dices hombre blanco en bajito? Y me dijo como... No sé, o sea, no se había planteado por qué no podía decir eso si estamos ella y yo hablando en español, además al aire libre sin nadie alrededor. Y le dije, te estás autocensurando. Ya llegaron al punto donde tú solita haces su trabajo por ellos. Aquí ya lo hacemos también, ¿eh? Incluso creadores como nosotros que nos vale madre y hablamos de lo que sea. O sea, ya dices desvivir para no decir matar, para que no te censuren, autodesvivirte para no decir suicidio y todo ese tipo de cosas. A veces más YouTube y la... Obviamente eso es por YouTube, pero es que pues así se empieza. O te estás censurando por algo. No, pero YouTube empezó a hacerlo
también claramente porque tiene intereses por ahí de por medio. Por ejemplo, y quienes les digan habla qué de la hacer. Estrellita, pero ya no dice el nombre porque pues, ese país, ese... Es que la gente te dice, ¿por qué te censuras? Porque si no me censuran a mí, pendejo, y me desmonetizan, güey. Sí. O sea, yo ya, por ejemplo, yo ya no puedo decir Israel. Y también digo, para creadores y para gente que si a ustedes les dicen, ay, ¿para qué se censuran? Yo siempre explico que es porque prefiero tener que censurar ciertas cosas que yo decido censurar a que me censuren y no poder decir nada. Exactamente. Y sé cuáles palabras se pueden decir o no. Por eso también grabamos y tenemos contenido en Rumble y en otras plataformas donde no censuran, pero... Pero eso te digo que ya empieza a pasar, no nada más con las palabras que usamos. Creo que ya te había contado a ti una vez. Yo, por ejemplo, me gusta el pádel y saliendo de un torneo que en el club había casi puros hombres, era como 90%. El de la camisa es. Y el que jugué con el que jugué pareja ya se fue al baño y después regresó y luego volvió al baño. Y regresó y le dije, ¿qué tal diarrea o qué, güey? Dijo, no, es que me fui a cambiar la playera. Le dije, ¿cuánto la cambiaste aquí, güey? No, me van a censurar, güey. ¿Quién, güey? Pues me van a decir que estoy acosando y no respetando espacios. Y yo, güey, somos puros güeyes, cabrón. O sea, a ese grado. Y es el miedo. O sea, es censura que viene a partir del miedo del que podría pasar, porque ya han visto los ejemplos de lo que puede pasar, pero por eso fue fácil hacerlo con algunas personas y luego todos los demás pues se callan y les da miedo. Es como el panóptico, ¿no? O sea, es como tener un buen de por eso te decía estar en medio. Este brother de Foucault. ¿Cómo lo citan? Sí. Y me hicieron leer los pinches progres, güey. O sea, neta, porque me hicieron leer esas mamadas, güey. Pero bueno, sí. Entre esos y Judith Butler son las cosas que más me ha desagradado leer, güey. Sí, pero lo siento. 1000 páginas el segundo sexo. ¿La Beauvoir? ¿La de Beauvoir? Sí. 800 de otras páginas me sangraban los ojos. Por eso te digo, ¿sabes? Que no les agradezco que me hayan dicho, pero lo tuve que hacer para joderlos. Pero sí, bueno, el punto otra vez al tema. ¿Qué sí pasa en Canadá, por ejemplo? Que tú podrías advertirle a México que viene para acá quitando toda la paja que ya dijimos. O sea, quitando los que sí aplica, lo que no aplica. O sea, porque cuando yo hablo de estos temas, la gente lo visualiza como, no mames, está muy lejos de aquí. Eso no pasa en México. Eso no va a pasar jamás. Y le dices, güey, hay gente... llegó muy rápido. O sea, yo les digo, hay gente que encierran en Inglaterra por hablar mal de los musulmanes. Sí. Oye, que en Canadá ya te regañan por misgender a alguien. Oye, que te censuran tus cuentas y no sé qué. Oye, que te van a cancelar esto. Claro que no, que la policía va y te toca a tu casa porque en Facebook pusiste un post de la bandera de Inglaterra, en el caso de Inglaterra. Sí. Claro que no, pinches exagerados, fake news, amarillistas, ¿cómo se llama? Radicales. A ver, quiero ser bien claro. ¿Qué tú ya viste en Canadá? Que decías, esto no lo puedo creer, pero ya pasó. Y que sepas que va a pasar acá sí o no. Digo sí o sí. Y que la gente sigue pensando que es un mito. Un mito. Bueno, digo, vimos dato protegido y todo lo que ha pasado con toda la censura a periodistas y el forzar a disculparse a alguien por algo que, digo, libertad de expresión y además son ciudadanos que están en su derecho de libertad de expresión. Y también, por ejemplo, en Canadá todo el mundo cree que hay libertad de expresión, pero sí está dentro del Charter of Rights and Freedoms, que es como la constitución canadiense, pero en Canadá también, dentro de todo el Charter of Rights and Freedoms, en cada cláusula hay algo abajito que se llama el Notwithstanding Clause, que es como la cláusula, pero. Entonces, hay libertad de expresión en Canadá, pero si aplican X, Y o Z, y eso a veces hasta lo cambian, ya no. O sea, a menos de que tú te atentes en contra de la, no sé, identidad de X, Y o Z persona. Y eso ya no es libertad de expresión. Entonces no hay realmente libertad de expresión. Estados Unidos es, si no el único, pues casi el único país que sí tiene libertad de expresión constitucional, que protegido además. En todos los demás países, y aquí en México pues también está medio turbio, en especial ahora que pues si el Poder Judicial ¿dónde está? Quién sabe qué pueda pasar, pero eso ya está pasando aquí y varias otras ideas que pasan en muchos países coordinadamente, curiosamente. Identidad digital, CURP biométrica, moneda digital eventualmente. Todo eso pasa coordinadamente y sí van a decir que estoy loca y que es el plan global y la globalización y etcétera. Pero ya está ahí. Es que sí es real, güey. Y además muchos de los gobiernos que sí se atienen a todo lo que se indica y lo que se quiere y la agenda X, Y o Z, porque le cambian el nombre a cada rato, son países zurdos y progres y de izquierda. Siempre los de derecha son los que se están intentando ir en contra porque técnicamente el conservadurismo, la corriente política conservadora, quiere un gobierno más chico. Lo que se quiere es un gobierno con menos poder y más chico y con cheques y balances. En cambio, el progresismo y los zurdos siempre quieren
Intentar acaparar más poder para poder ayudar a más personas, que el gobierno sea quien da más intervención, más intervención, etcétera. Es que sí, pues entonces, te digo que ya está pasando. O sea, ya está pasando. Yo también estoy de acuerdo en que ya está pasando, pero esto que dice Nat, o sea, la gente sigue pensando que es broma, güey. O sea, pero ya están los ejemplos. O sea, en el caso de, por ejemplo, yo creo que lo decíamos en otro episodio, güey, pero cuando se puso la postura del aborto a las 24 semanas, pasó en 4 o 6 países al mismo tiempo. O sea, la aventaron al mismo tiempo, que se socializó de manera distinta, en tiempos distintos, a lo mejor por semanas o meses, va. Pero se aventó al mismo tiempo, güey. Oye, te aviento la de los biométricos. La gente decía, chinga tu madre morena. No. Sí, chinga tu madre morena, PRI, PAN y todos, porque todos lo permitieron, güey. Ricardo Anaya andaba prometiendo el salario básico universal en campaña de 2018, güey. Y luego está en contra de los datos biométricos en el 24. A ver, puto, ¿de dónde ibas a sacar eso, güey? ¿De dónde ibas a pagar el salario básico universal, el ingreso básico universal? Tenías que pedir una base de datos biométrica, brother. Entonces no te hagas el santo opositor diciendo, miren a Morena, sí, hoy te conviene señalarlo, pero en tu momento en el poder lo hubieras utilizado. Entonces no es Morena, sí, chinga tu madre Morena, pero no es Morena. A lo que quiero llegar llega lo de biométricos. Y la gente se le complica muchas veces simple y sencillamente salirse de lo local y decir, a ver, ¿qué está pasando en todos lados? Y México tiene mucho ese problema. Exactamente. Estamos en México, está mal, México está mal. México es el centro del mundo, güey. Cree que lo que pasa aquí es causa del PRI y el PAN. Pero simplifícalo más, güey. También vete mucho más simple. La razón por la cual eso no hizo nada de ruido en México o sigue sin hacer ruido. El biométrico. Sí, el biométrico. Pues es un tema más cultural y de ignorancia de la gente porque a ver qué pasó, güey. Aunque está en un escrito que dice que va a ser obligatorio, pues Claudia la mañanera sale y dice, no va a ser a huevo, va a ser opcional, güey. Y no tenemos la infraestructura para que realmente entonces eso hace que el 90% de la gente que la vea dice, va a ser opcional, no hay pedo, güey. Y hasta ahorita dicen, pues, güey, estoy de acuerdo, pero hay un componente que se llama, o sea, que es un poquito lo que estamos diciendo. O sea, aviento la ley y la primer pelea que tiene la gente en la cabeza es Morena. Es que es Morena. Sí, bueno. No, es que es el PRIAN. Pinche derechango. Pinche no sé qué. Mames, cabrón. O sea, en buen pedo. No puedes pensar que hay alguien afuera queriendo meter esa mierda. O sea, ves a los gringos interviniendo en toda Latinoamérica, pero no ves que intervengan agencias extranjeras. Pero algunos sí lo ven, güey. Pero las ensalzan. La poca gente que lo ve, lo ensalza y dicen, claro, güey, viene de la ONU. Lo ven también. O sea, también tenemos un problema, güey, que es... Estoy de acuerdo contigo que mucha gente no lo ve. Pero también creo que otro problema que tenemos es que la gente que sí lo ve como... Solo lo ve hacia un lado. Lo agradece como que la ONU es la salvadora del mundo, güey. Porque mucha gente cuando se metió a debates, por ejemplo, pro vida, güey, o pro aborto, que hablan de todos estos organismos, güey. Que la ONU y la OMS dicen que tu puta madre y no sé qué. No, estoy de acuerdo. Que son parte de esa cagada. A lo que quiero llegar es biométricos. Tan fácil que es usar 2 centímetros de frente, güey, y decir... ¿Por qué Kristi Noem vino a México a pedirle a Sheinbaum biométricos? Ok, check. ¿Por qué Kristi Noem fue a Guatemala a pedir biométricos? Raro, ¿no? Diría Leo Nacho. Check. ¿Por qué fue a Costa Rica a qué? A pedir biométricos. Oye, está raro, ¿no? Y luego, oye, ¿por qué fue a Colombia y luego Argentina? Y luego, ¿quién es el conducto de los poderosos Estados Unidos? Claro. Oye, y luego, ¿sabes qué? ¿Quién va a almacenar toda esa información? Palantir, Oracle. O sea, entonces todas estas bases de datos van a almacenarse allá y Palantir va a poner y vender contratos a Latinoamérica para usar hipervigilancia en cada país en donde Kristi Noem fue a recolectar datos. Puto conspiranoico de mierda, ultraderecha. Y tú ve, hijo de la chingada, cabrón. Nada más ve porque una misma persona trae una misma agenda en 8 países distintos y luego pregúntate, ¿por qué será, güey? Eso es lo que no se pregunta. ¿Por qué? La CBDC es lo mismo. Pero además la Unión Europea acaba de decir y aceptar ahorita en octubre y empezar a implementar también identidades digitales para toda la Unión Europea y que tienen que estar implementado al 100% para el 2027. Que la gente, una vez más, solo estamos en México, pero está pasando en todos los demás países. Exacto. Y allá también se están quejando, pero cuando te quejas aquí es como... Es que el problema es que no saben que se están quejando allá. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando yo vi las protestas de los farmers en Holanda, en Alemania, en Francia, en Bélgica, varios países, Noruega. Escocia creo que también se levantó, varios países. Irlanda. Tú veías que era la misma conversación de aquí. Nos quitaron los subsidios, nos quitaron el fertilizante, nos están quitando las semillas, nos están quitando los cultivos, están importando producto extranjero y nos están matando local. Sí, y esos güeyes fueron a echar mierda al parlamento y fueron a echar camiones y a parar carreteras. Fue lo que pasó aquí hace un mes, güey. Con maíz.
El gran problema es que le dice a la gente, güey, esto es un pedo global. No, puto Morena y el PRI que tiene abandonado el campo en los 60s y Gustavo Díaz Ordaz dijo, cállate ya, entiende que es un pedo de que nos están ahogando desde afuera, todos. Cabrón. Desde afuera. Y luego tú dices, a ver, otro punto. ¿Quién? La carne roja. La quieren triturar. Oye, güey, ¿quién está invirtiendo en carne roja? Bill Gates. ¿Quién más? Israel. Oye, ¿quién patrocina la OMS? Un 57% Bill and Melinda Gates. Oye, no se te hace sentido por qué quieren hacer eso, güey. No, es que pinche Peña Nieto y Calderón, güey. No mames, cabrón. ¿Cómo juegas con eso? Pero es que aquí tenemos un problema más grande, que es el tema cultural, educativo, que otros países están menos jodidos que nosotros, güey, porque hace rato lo dijiste. Bueno, creo que estamos más jodidos que muchos. O sea, bastante, bueno, a nivel país. Sí. A lo mejor lo centralizado y las grandes ciudades puede que no tanto, pero a nivel país estamos bien jodidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que dijiste hace rato, güey, pues tienen problemas más importantes que preocuparse de que si eso viene de la ONU o de lo de Israel, güey, o les vale madre, güey. O sea, ni se van a poner, ni lo van a entender, güey. No, pero te hace cambiar un poco el discurso. O sea, porque en lugar de decir, están manifestándose los agricultores, pinche Peña Nieto los abandonó. No es cierto, fue Calderón. No es cierto, fue güey. Hay un pedo con el campo. ¿Qué hacemos? Olvídate de ese desvergue. ¿Qué hacemos? Nos quieren matar el campo. Esa es la conversación. ¿Y de dónde salió? ¿Y de dónde sale? ¿Desde qué década llevan intentando hacer eso? Porque no es ahorita. Lleva décadas eso también. Estamos intentando pelearnos de que si fue Calderón, el PRI, el PAN el que abandonó el campo, en lugar de voltear a decir, oye, güey, ¿por qué le compramos maíz transgénico a Estados Unidos, güey? Oye, güey, ¿por qué cada vez tienen menos semillas los... Porque hay un banco de semillas en Suecia o no me acuerdo dónde es, enterrado en la nieve, güey. De Monsanto. Oye, güey, ¿por qué Monsanto nos contamina los pinches con pesticidas y con mierda los cultivos? Esas son las preguntas que tenemos que hacer, güey. ¿Qué pedo con el maíz transgénico? ¿Por qué el maíz cuesta lo que cuesta? ¿Por qué carajos no les dejan producir? ¿O por qué carajos el mercado se autorregula? ¿Quién dijo y por qué? O sea, esas son las preguntas, pero nunca vamos a llegar a esas preguntas si seguimos peleándonos si fue el PRI, el PAN o Morena. Y apuntándonos los unos a los otros, diciendo, no, es que tú... Y también pasa con, una vez más, los medios tradicionales y los comentaristas y los que escriben columnas y los académicos. Todos siempre solo quieren hablar de México y eso es lo que me frustra cada vez que intento hablar porque sí, me quiero enfocar en México, pero también estuve 13 años fuera y no sé bien qué ha pasado tampoco, pero siento que eso me da un poco más de perspectiva desde fuera también. Pero obviamente... Y aquí nadie quiere hablar de qué está pasando afuera porque siempre todo es culpa de México, en México y la inseguridad de México, todo es México. Algunos sí hablan de fuera, pero cada cosa lo hacen nacional. O sea, no, por ejemplo, para mí el claro ejemplo es Loret de Mola, güey. Loret de Mola habla de México y de Estados Unidos, pero habla muchas veces de manera aislada. No, porque Loret de Mola tiene un rol, güey. Exactamente. O sea, Loret de Mola es un puto palero, güey, de los Estados Unidos, güey. Pero deja tu palero de los Estados Unidos. Fíjate lo que ataca en México del gobierno, fíjate lo que ataca en Estados Unidos y te vas a dar cuenta de la agenda que sigue, güey. Yo, por ejemplo, nunca he visto a Loret criticar las políticas wokeistas y progresistas. Pero defiende las de allá. Pero defiende ajá. Entonces... Pues sí, pero cuando habla de los problemas de cada uno, habla como si fuera un problema nacional. Ataca a la derecha de allá y defiende a la derecha de aquí. Bueno, a la derecha opositora. Lo que ataca a Trump no es por temas económicos, es por temas woke. Por eso, porque su línea es muy clara. Eres un pendejo palero que tu trabajo es convencer a los mexicanos de seguir volteando a donde les digamos que volteen a ver, güey. Eso es un cáncer. El latino eso es un cáncer, güey. Pero una vez más viene de las élites que creen que seguir pensando así como se como se pensaba en Estados Unidos, pero ya se está actuando en contra. Todavía creen que el discurso woke es lo que hay que hacer, porque eso es lo virtuoso y eso es... Entonces voy a criticar a Trump, etcétera, etcétera, cuando algunas de las ideas y conceptos podrían servir también aquí, pero ni siquiera se puede discutir porque... Perdón. No se dice eso. No, pero aparte, fíjate. No se dice, no se hace eso. Fíjate como todos estos medios, porque hay muchos que hablan de diferentes países. Yo nunca he visto a ninguno de estos medios decir, está pasando este pedo acá y hay que voltear a ver este pedo. Siempre hay este problema y la explicación que le dan es nacionalista. Y después hablan a lo mejor del mismo pedo en otro país y le dan una explicación nacionalista. Chumel no sabe separar la izquierda y la derecha, hermano. O sea, y es uno de los principales comunicadores del país porque se ríe de los chairos, güey. O sea, imagínate, así de grande es por decir, puto sordo. Y, güey, o sea, ¿a dónde me lleva ese comentario? ¿A investigar qué? Nada. A burlarme en Twitter de otro pendejo y ya, güey. O sea, el problema es, no hay manera de que eso pueda llegar a trascender porque, pues, a ver, güey, ¿quién va a tener los huevos de abrir un canal de noticias, güey, que conecte esos puntos? Le dura un mes y lo truenan, güey.
Pues es lo que estamos tratando de hacer nosotros, güey. Sí, no. Estoy de acuerdo. Pero sí, muchas cosas. pero de veras. Imagínate un Latinus sí. que se dedique a eso, que hable de problemáticas mundiales. Pero es que así no empezó en Estados Unidos. Empezaron con el cuarto Empezaron poder. desde abajo y esa es la cosa. Y llegaron para... Me frustra. Es correcto. Que justo aquí en México... Estamos muy lejos de qué pasa, pero o sea, estamos en el punto aquí en México donde Claudia Sheinbaum, AMLO, etcétera, pueden desde la mañanera presidencial decir y usar conservador, por ejemplo, de derecha como insulto. Entonces estamos en esa línea donde ni siquiera la gente entiende qué es conservadurismo, qué es derecha y además es un insulto y además no hay gente suficiente que quiera explicar o que quiera ayudar a hacer. Entonces Estados Unidos ya se sabía y ahí ya había un movimiento. Estaba el Tea Party, luego llegó Steve Bannon y empezó trajo a Trump y luego Charlie Kirk y Turning Point USA y todo empezó desde abajo, los periodistas independientes. Todo eso, todo ese trabajo que fueron 15 años, estamos en el punto -1, porque aquí ni siquiera existe o ha existido, en mi opinión, por lo menos no desde hace mucho tiempo, la derecha, y mucho menos lo que se considera hoy en día derecha a nivel internacional. Izquierda, porque Morena no es izquierda. Por ejemplo, el mismo Charlie Kirk, si te vas a esos ejemplos, incluso dentro de esos ejemplos, ellos, pues casi la línea de comunicación que manejaban era interna. O sea, ¿qué pasó cuando empezó a hablar de lo externo Charlie Kirk? Es el tema, o sea, es a lo que me refiero. Incluso él dentro de su lado conservador, cristiano, llámale como quieras, gran parte de su línea de comunicación era lo que pasa en Estados Unidos. E incluso la parte de México la tocaba por encima cuando hablaba de los migrantes, pero hasta ahí. Ese es justo el tema. Fíjate, los que más tocan el tema externo son los pinches zurdos, güey. Fuera de mame. Sí. O sea, te lo sacan con sus propios temas, pero te sacan cosas... O sea, los que más tocan temas internacionales fuera del país es la izquierda. Pero puras mamadas. Está bien, pero la derecha en México... Más allá de hablar de Estados Unidos, güey, de que quieren que nos salven, los que se dicen de derecha, no hay como un de dónde carajos decirles, oye, es que mira, pasó esto. Es más, pregúntale qué chingados es Palantir a 10 mexicanos aquí afuera. No saben ni qué hablas. Ni quién te van a decir, ¿qué tiene que ver eso, güey? Oye, que hipervigilancia. Ay, no mames, ¿qué viste? ¿Una película o qué, güey? Pero ¿cuánta gente crees que a lo mejor se detenga a ver de que, a ver, güey, qué pasó con las acciones de PayPal, güey? ¿Por qué chingados están? ¿Por qué vale lo que vale? No, hay porcentaje de gente que no, pero lo que quiero llegar es esto de la mañanera de ayer, por ejemplo, esto de la ley influencer, esto de la violencia política de género, tendría que llevarnos mentalmente, por lo menos, a decirnos, alguien quiere censurar al pueblo, güey. De una u otra manera. ¿Qué hacemos? Ese es el punto. O sea, si te fijas, la revolución que fue en Nepal, esta de los morros, que yo creo que fue orquestada por los gringos, by the way, pero bueno, esa manifestación tenía dos líneas muy claras: la corrupción del gobierno y la identidad digital. Redes sociales e identidad digital. ¿Por qué no estaban peleando por el woke? ¿Por qué no estaban peleando por la ley trans o el feminismo? Les valía riata, güey, porque ahí lo que les dolía era: te voy a callar y hay corrupción al grado de que tú no tienes para comer y ese güey, su hijo está de vacaciones en Dubái. O sea, tropicalizan el problema de acuerdo a dónde estás. A lo mejor en Nepal les valía riata, güey. Es más, vete a Asia, de aquella parte de Asia. Tú vas a Tailandia, güey, los Ladyboy. ¿Eres mujer? No, soy Ladyboy. Les vale madre, güey. Pero lo que voy es justo, vuelvo al tema cultural de México. Vuelvo al tema cultural de México, porque aquí de cierta manera, porque eso es imposible. Porque por más que podamos encontrar causas en común para irla a mentar su madre a Morena, la gente sigue encasillada en, ay, no, la marcha es política. Yo no voy a ser parte de la oposición, güey. Y todo al final del día es cajitas y división, y que eso es algo que no sirve, güey. Porque es en lo que estamos encasillados hoy, en lugar de decir, cabrón, hay pedos que no me valen madres si eres de izquierda, derecha, o sea, vas a estar de acuerdo, como que tenemos un pedo de seguridad, como que tenemos esto, como que tenemos tal, vamos a unirnos para que se resuelvan esos pedos. No, güey, seguimos en derechango, zurdo de mierda, chairo. O sea, ese es un gran pedo, güey. Es que sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso y a mí sí me emputa. O sea, a ver, me cuesta, güey. Me cuesta porque yo soy creyente en lo que tú estás diciendo. La violencia no va a llevar a más violencia y no vas a entenderte nunca. Pero puta madre, es bien desesperante, carnal. O sea, de repente... Güey, sacar un video y decir, cabrón, miren, la censura está pasando acá, la ley biométrica en estos 4 países. ¡Puto prianista! ¿Qué haces, cabrón? Al chile, ¿qué haces, güey? Ya nada más te queda decirle, chinga tu madre, güey. O sea, acá, chinga tu madre, güey. O sea, perdóname, yo entiendo, pero es que yo estoy en esa de no se puede, pero vaya madre, güey. O sea...
Pero una estrategia que se usó en Estados Unidos gracias a Steve Bannon, que eventualmente llevó a Donald Trump y que sigue sirviéndole a la derecha, es que sí tomaron lo cultural y la batalla cultural y evidenciar todo eso para después poder hablar de política y de ideología y de qué es lo que realmente está pasando. Entonces sí es importante usar y hablar sobre lo de los trans, lo de la comunidad alfabeta, de lo social a lo político. Sí, bueno, que todo es político. Como decía el gran Rush Limbaugh, politics is downstream from culture. Entonces la cultura viene primero y así es como le llegas a la gente. Entonces sí hay que hablar de eso y hay que llegarle a la gente con las preocupaciones, pero también la explicación, porque si solo llegas a decir mañana le van a hacer a tu hijo que es niña y va a llegar diciéndote que es niña, y no te van a entender, pero si explicas de dónde salió históricamente, qué ha pasado en otros lados, etcétera, y por suerte si existe por ahora, si no censuran todo eventualmente, la democratización de los medios y la comunicación. Entonces sí se puede hacer, pero hay que ver cómo y con qué lenguaje también. Te estaba diciendo que algo que me choca es todo este credencialismo y es que tiene que ser el doctor en no sé qué y la profesora en no sé qué, los únicos que pueden hablar del tema. No, y por suerte también ahora las redes sociales y en especial con la inteligencia artificial, que no me gusta, pero sí dejan por lo menos ser anónimo cuando se hace, si es que se necesita. Y en este país se necesita más que en otros tener que ser anónimo. Entonces sí se puede hacer algo, pero tiene que ser más de una persona y también viendo los ejemplos que nos han dejado otros países. Pero también hay mucha resistencia en las cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, estoy 100% de acuerdo contigo, pero aquí en México también ya lo estamos viendo. Por ejemplo, gran parte de mi contenido es social y gran parte de mi contenido es cómo podemos fortalecer el núcleo familiar, porque justo lo que está haciendo el feminismo es partirle la madre a ese núcleo. Entonces deja tu izquierda, derecha, pro morena. O sea, tenemos un pedo grande social en cuanto al tema familiar que le está partiendo la madre a la sociedad. Pero son temas muy sensibles y muy complicados, porque en lugar de decir, a ver, vamos a voltear a la historia y reconociendo que sí, había unos güeyes que eran una mierda, que esos existieron, siguen existiendo y van a seguir existiendo, el tema tradicional va por aquí y lo hemos explicado 85 veces. Es el tema de cierto tipo de roles, cierto tipo de tareas, cierto tipo de responsabilidades, bla, 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 que hoy en día ya no se ven. Pero en lugar de decir, vamos a agarrar todos los datos, cómo nos ha ido, hasta dónde llegamos, vamos a cagarnos en todo lo que pasó, porque justo el tema de la opresión, las minorías. Pero es que yo soy más... O sea, entiendo todo lo que estamos diciendo, pero para mí se llama choose your battles. Elige tus putas batallas en México, güey. O sea, lo que quiero llegar es... Yo entiendo que la cultura se traslada después a lo político, pero... Vamos a poner atención a una cosa. ¿Cuál es el peor error que ha cometido lo que se llama derecho en México? Llegar con esa bandera, güey. Verástegui lo vomita, güey. ¿Pero 95%. Porque por la propaganda de todo lo que vemos. No. Porque el discurso solamente y sencillamente es... ¡Viva la vida! ¡Antiaborto! ¡Viva Cristo Rey! Sí. El feminismo es un cáncer. Sí, a la familia tradicional. Sí, al no sé qué. Todo de que cállate el hocico, cabrón. Nos interesa sacar a pobres y que la de esto y que la chingada y que O sea, no va a pegar ese discurso. Salió el PAN con su puto relanzamiento de patria, familia y libertad, güey. Y se burlaron hasta los conservadores de ellos, güey. O sea, ¿por qué es, carnal? Hay pedos más importantes que tú sacando tu pinche eslogan de Mussolini, brother. O sea, ese es mi punto. O sea, en México no hay manera. Pero va de la mano, güey. No. Es que no hay manera. A ver, la inseguridad, güey. ¿Tú crees cabrón, que le estás hablando de familia tradicional como principal arma? Familia tradicional. No. Es que no has escuchado mi punto, güey. Mi punto es, no puedes llegar a un país en donde la mayoría de la población es pobre, güey. Donde la mayoría de la población no vive en un hogar funcional. Eso es una realidad, güey, porque tienen distintos tipos de familias. O sea, hay familias tradicionales, sí. Pero hay más familias, hay muchas familias con... No más, pero hay muchas familias con mamá soltera, conviven con la abuela, que viven con el papá, que viven con... Y automáticamente un discurso de esos, entiendo que en Estados Unidos, en Holanda, en Inglaterra, en otros países, en Rumania, te pueda funcionar muy bien porque va a ser el mainstream. La idea general. Aquí, güey, llega a decirle patria, vida y familia a un vato que vive con su mamá en Iztapalapa con 4 hermanos, güey,
que toda su vida ha visto a su abuela, ella, y te va a decir, chinga tu madre, perro. O sea, ese es mi punto nada más. O sea, porque no es su prioridad. No al aborto. Brother, nos están matando y extorsionando. ¿Por qué me sacas el aborto? O sea, es que entiendo eso. O sea, entiendo el cómo se aborda, güey. Pero el problema es que también muchas veces perdemos de vista que va de la mano. A ver, güey, vete a los datos duros. Ve cómo estábamos antes. Y sí, aunque la mayoría del país es pobre, el cómo se ha fracturado el núcleo familiar en México en los últimos años es muy notorio, güey. Y también el cómo se han incrementado cierto tipo de estadísticas por esa fractura, que no nomás es por esa fractura, es por otras cosas también, obviamente, es multifactorial. Pero, güey, gran parte de temas de seguridad y demás, ¿tú no crees que un chingo de los niños que agarran el crimen organizado, güey, que están en la calle o que están olvidados porque, pues, güey, huérfanos ni siquiera huérfanos, o abandonados, o nada más hijo de mamá soltera que el papá no está? ¿Tú no crees que ese tipo de cosas mejoraría con familias sólidas, güey? O sea, ese es mi punto. O sea, es que es el huevo y la gallina de siempre, güey. O sea, ¿cómo vas a tener una familia sólida? Que fue mi crítica al PAN. ¿Cómo me hablas de familia, carnal? Que te lo decía ayer. Si no me estás dando las condiciones para que la gente quiera, pueda y deba tener una familia. Y parte de esas condiciones... Pues es seguridad, es economía, es trabajo, es todo. O sea, por eso es a lo que voy. O sea, dentro de esa licuadora, pues, echas los temas de seguridad, echas los temas de crimen, echas los temas... ¿Pero qué arreglas primero? ¿El aborto o la pobreza? ¿El aborto o la familia tradicional? ¿La inseguridad del país o la familia tradicional? ¿La familia o la extorsión? Es que van de la mano. No van de la mano. Es que van de la mano, pero a las personas les interesa la consecuencia y no la causa. Ese es el tema. Entonces, y lo quieren que ¿La causa de que haya padres ausentes me vas a decir que no es la pobreza? Es una de ellas. ¿O la inseguridad? Pero quieren que les hablen sobre eso. Pero sí entienden que la consecuencia o la causa es que pues no hay familias estables. Todo es causa de la educación. Todo es problema de la educación en casa, ¿de acuerdo? Sí. No todo. Hay un comentario mainstream que anda por ahí. Todo es culpa de la educación de los papás y la educación en casa. Sí, está bien, estoy de acuerdo. En gran parte sí. El problema es cómo tengo a un papá presente en casa con una mamá consciente en casa. Bueno, con buenos empleos, con buen sistema de salud, con buen sistema de educación, sin que los extorsionen por salir a la esquina, sin que les pidan cuota de piso por poner unos hot dogs afuera de su casa, sin que los secuestren a la hija y la pongan en trata en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, si tú llegas con una bandera al mainstream del pueblo mexicano, a decir... Señores, somos el nuevo partido conservador de derecha. Queremos vida, familia y libertad. No al aborto, no al woke. Malditos LGBT son unos depravados y sus marchas. Te van a decir, me vale madre. Sí. Y lo están diciendo. Yo no estoy en desacuerdo, güey. O sea, lo que yo estoy diciendo es, si cierto tipo de condiciones se han mantenido, güey. País, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere decir conservadurismo conservador? Que la corriente política conservadora, uno de los ejes más importantes es hacer el gobierno más chico, no seguir expandiéndolo. Eso es algo que muchos no entienden ni saben y solo usan conservadurismo cuando piensan en religión, familia tradicional, bla, bla, bla. Pero la corriente política como tal y lo que quiere decir y lo que está intentando hacer Donald Trump y varios otros gobiernos conservadores, por así llamarlos, eso no se sabe ni se conoce en México. Es un concepto que no existe y lo he visto porque lo veo en mis comentarios y lo veo cuando hablo con gente que no saben siquiera qué es la izquierda, qué es la derecha, no saben nada. Hay que empezar desde ahí, desde educar, desde decir qué quieren decir los conceptos políticos en general y hoy en día en un contexto en general en otros países, porque así es como se dictaminan también lo que va a llegar a este país y lo que se puede impulsar en este país, porque conservadurismo o derecha nacionalistas contra globalistas. Es que por ahí es importante, porque también yo no creo que, así como hemos hablado de que tienes que tropicalizar las cosas para cierto tipo de lugares, no puedes hablar de un conservadurismo igual en México que en Estados Unidos que en Europa. O sea, no te va a funcionar dentro del conservadurismo. Va a haber tintes que no te van a funcionar en México. Ese también es un tema que, por ejemplo, tú dices, conservadurismo significa necesariamente reducir el Estado. Pero yo te diría, actualmente el Estado, aunque parezca que está muy amplio, está muy reducido porque quien lo controla son las grandes empresas. Y el conservadurismo te habla del capitalismo, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta que el capitalismo es quien controla el Estado. Entonces, hasta a lo mejor yo te diría... Pues sí, pero hoy tienes en el... Perdón, no estaba. No, yo lo que diría, te garantizo que hay varios conservadores que igual te dirían, si hay una buena dictadura tipo Bukele, yo no estaría tan peleado. Exactamente, eso quería llegar. Dentro del conservadurismo internacional están ya metidos chile, mole y pozole. O sea, los libertarios, los sionistas... Los liberales, no tan liberales, pero los religiosos, pero los nacionalistas cristianos, pero al mismo tiempo los anti-woke. Entonces, sí, originalmente era una buena idea decir vamos a agruparnos contra la zurdiza global.
Pero llega un punto en el que acá llega un punto en el que, oye, carnal, espérate. Sí, pero por eso hay que definir. Tú y yo no somos amigos, así como. Pero justo antes de que se empiece cualquier debate, se tienen que definir los términos y ambos tienen que estar de acuerdo en qué quiere decir. Aquí no sabemos qué quiere decir nada. Entonces, no tiene que ser igual que en otros lados, pero sí tenemos que saber. Por ejemplo, ¿a qué se refiere Claudia cuando dice los conservadores, esta marcha es de derecha, etcétera? ¿Contra quiénes están hablando? Nada más es que ya el título conservador y de derecha aquí es ratero, vendepatrias y religioso. Por eso, pero hay que definirlo o redefinirlo antes de intentar hacer cualquier otra cosa. Y ese punto se lo doy completamente a Nat. Aquí nos toca en México dejar de repetir mamadas que escuchamos en otros lados. Señores, ser conservador significa A, B, C y D. ¿Cuál es el problema? Que ser conservador se lo agarró el plan diciendo patria, familia y libertad. Ese es el problema. O Verástegui. Entonces no hay un movimiento de gente que te diga, a ver, señores, ser conservador, pues, sí, esas son cosas que pasan, ¿verdad? Pero porque además en Estados Unidos, Steve Bannon, el Tea Party antes, ahora los MAGA o como le quieran decir, o los MAGA, pudieron redefinir para Estados Unidos también qué era Make America First Again, qué era Conservative, qué era Republican y qué son los rhinos, Republicans en name only, quiénes son los que no, quiénes son los que sí. Se tardaron un rato, pero no es lo mismo que era antes el Republican Party cuando pensaban en eso, ni MAGA, ni etcétera. De hecho, este Trump es un republicano muy raro, porque él aparte fue demócrata la mayor parte de la vida. Los republicanos. Pero ojo, también dentro del MAGA, yo sí creo que a rasgos generales lograron redefinir ciertas cosas, pero también tienen un conflicto interno dentro de No, pero es que eso se ocasionó por lo que dice Nat. El Make America Great Again estaba tan claro en qué significaba, güey, que cuando empiezan a olerse al Israel First, es como de, chinga, esto no es lo que me vendiste. Esto no me lo vendiste, carnal. O sea, ¿dónde está aquí el gringo, el American Dream, no, ya me estás, o sea, ¿por qué tengo que yo andar mandando soldados a matarse en Medio Oriente? ¿Por qué tengo que yo andar pagando subsidios de religiosos en Jerusalén, güey? O sea, es un ejemplo. O sea, para mí eso se dieron cuenta porque estaba muy bien marcado el concepto de qué significaba America First. Entonces, creo que eso me lo llevo completamente, que hay que hacer un label de esto es, güey, viva México. Esto aquí es, queremos México para los mexicanos. Esto es el modelo que... Y tener un camino, güey, tener un plan como grupo opositor a una ideología que hoy no está. No necesariamente es contra la izquierda, porque no es izquierda eso. Solamente se llama contra cómo chingón nos organizamos de una mejor manera en el que nos haga sentido a una mayoría apoyar cierto grupo de ideas, independientemente partamos de otras en lo moral, que después podremos atender, carnal. Pero ahorita el problema urgente del país se llama crisis, inseguridad, violencia, economía, educación, pobreza y mierda. Entonces, ahorita no me preocupa si un güey se dice no binario en Puebla. Me interesa que en Puebla extorsionan en la carretera, güey. Y creo que a todos, hasta el no binario, le va a importar. Y si viera un no binario en la carretera, y estuviéramos el no binario y yo en la carretera de Puebla y nos van a asaltar, no diríamos, no, tú eres trans, y yo no diríamos, ¿cómo lo matamos a este güey? ¿Qué hacemos? A ese punto que tenemos que llegar. ¿Cuál sí problema nos pega a todos? Pero patria, familia y libertad suena más a no quiero que me elijan y solamente funcionar como oposición a moda para seguir chupándome presupuesto, fuero que no me meten al bote y seguir robando. Y fraccionar los números, güey. Nada más vete a este punto. Todas las propuestas que pone Morena en la mesa, el PRIAN vota en contra. Excepto subirse el sueldo con los diputados. Ahí todo el mundo estuvo a favor, güey. ¿Por qué no lo haces de pedo, güey? ¿Por qué no, como opositor, no le hiciste de pedo? O sea, ¿por qué no fuiste a decir, no, señores, no estamos haciendo el trabajo bien? Como oposición, creo que Morena se está pasando de lanza queriendo subir. Es más, te verías mejor. Y no iba a pasar. Como quiera hubiera pasado. Es lo que te iba a decir. Y aparte, pendejos, porque de todas formas hubiera pasado, güey. Entonces, ¿qué te dice eso? Como la oposición venezolana. ¿Qué tengo que decir? Para que me aplaudan, güey. Porque soy oposición ficticia. Aquí estoy para que quede Maduro y jugarle al y luego venir el Yankee a quitarme por el... Sí, güey, o sea... Pero bueno, ya ese es otro tema de conversación. Ya para ir cerrando, ¿algo más que quieras decir, mi estimada Nat? ¿Algo más que se haya quedado atorado? Bueno, y lo digo y lo sigo diciendo, en México es el ver hacia 10 años atrás. Fue el PRI, PAN, PRIAN, PRD, fue tal. Pero es el sistema mismo que está corrupto y hasta que no se pueda hacer y decir y enseñar y explicar cómo y por qué y además definir los términos que vamos a usar para crear algo que sea México, nada más, no todos los demás.
no podemos seguir adelante, no se puede hacer nada, todas las ideas fantasiosas que se puedan tener no van a llegar a ningún lado si nadie las entiende y si nadie las empieza a impulsar desde algún lado. Pero es el sistema mismo, dejen de culparse entre ustedes y solo ver a México insularmente también. Sí, es importante que México es lo más importante, lo principal, pero también ver que no solo está pasando en México y que no solo es el PRI o el PAN, o que fue Peña Nieto, fue Calderón, fueron todos y es el sistema mismo que está. Exacto. La jodido. mierda política, yo le digo. Sí, Diga que no lo voy a decir nada, es más fina que yo. Pero yo no voy a decir intento serlo a cámara. La mierdosa clase política. Intento hacerlo a cámara. No, está bien, es válido, pero muy bien. Muy buenas opiniones, muy buenos todos. ¿Qué te iba a decir? Tu YouTube otra vez, ahora sí, ¿cómo estás? Nathan the Guy. En español es Nathan the Guy en español y tenemos uno en inglés que se llama Nathan the Guy in English. ¿Estás en Instagram? Tenemos Instagram, X, eventualmente TikTok, pronto, YouTube. Rumble. Ok. Y yo probablemente ya habré salido nuestro en vivo. Entonces vayan a ver el en vivo que tenemos en Nathan the Guy conmigo. Gracias. Hablando de lo que va a pasar mañana. Pero sí, algo así. Muy bien, pues muchas gracias, mi Nat. Muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias. Por fin. Acá, the guy, behind the scenes. Behind the scenes, el güero guy. ¿Tú algo más que quieres decir, mi hermano? Pues nada, creo que abordamos todo bien. Poderoso. Estuvo coqueto, ¿no? Chinga, que se va a chingar a sumar el wokeness. Pero bueno, eso sí. Dicho esto, señores, ¡pura Levi! ¡Puro mamacé! Esto es debatible. Los debatibles, no, ¿cómo? Chingada madre. Esto es los debatibles. Sí, güey, todo es. Todo es. Chinga, dije, cabrón, esto es, pues, ¿qué, güey? Pues debatible. Debatible. Chinga, menos qué. ¿Qué es este programa? Bueno, adiós, mis pinches tres pecinos. Cuídense.